Ahí estoy yo. Bueno, pues bienvenidos todos hoy a Textualizados. Estamos en el programa número 20. En este caso, yo hace mucho tiempo que tenía ganas de entrevistar al invitado de hoy. Hace muchos años que le sigo a través de, bueno, de los grupos de Facebook y demás que compartimos. Es un gran conocedor de la literatura popular y sobre todo del cómic. Y yo creo que es parte de la historia del cómic español, por lo menos en la faceta de análisis, ¿no? Y ahora nos contará más. Yo seguramente voy a descubrir muchas cosas que todavía no sé de él y espero que vosotros también las descubráis. Así que nada, sin más, bienvenido aquí a esta que es tu casa a partir de ahora, si tú quieres. Pedro Porcel, alias El Abuelito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Muy buenas, amigos. Aquí estamos. Bueno, si te parece, Pedro, podríamos empezar a hablar un poco de cómo tú fundaste o fuiste miembro fundador de una editorial de Sí. cómic, que fue la editorial Arrebato. Cuéntanos un poco cómo fue aquella experiencia. Estamos hablando un poco de la prehistoria. Ten en cuenta que eso estamos hablando de muy poco tiempo después de que muriera Franco, 4 o 5 años después de que muriera Franco, en medio de todo lo que era una ola de politización, porque entonces toda la gente joven, y bueno, joven y no joven y demás, todo estaba sumergido en una ola de politización, que digamos que a la gente más inmediatamente joven, como era yo, pues no te llegaba tanto, ¿no? Tú querías ya que se acabara todo aquello y empezar, vamos a decirlo claro, a divertirse, ¿sabes? Entonces, en medio de eso, que coincide también con los años de auge en España, por lo menos, porque aquí entonces todo llegaba tarde, todo llegaba 4 o 5 años más tarde de lo que había sucedido en el extranjero, ¿no? Aquí empieza un poco pues el auge del punk. Vas a decir, ¿qué tiene que ver el punk con todo esto? Pues hombre, tiene bastante que ver, tiene el espíritu aquel del hágalo usted mismo, ¿sabes? El do it yourself que proclamaban los primeros punks. Y eso nos llega un poco aquí a la gente porque estábamos un poco inquietos por ese tipo de música, por ese tipo de cosas y demás, ¿no? Y ese do it yourself, ese hágalo usted mismo, nos llega en un momento en el que te parece pues que en el campo, bueno, sucedió en el campo de la música cuando irrumpieron todas las discográficas de sellos independientes, grabaciones accidentales, Dro, Tres Cipreses y todo aquello. Y nuestra idea, la idea que yo tenía con este amigo, con Juanjo Almendral, con el que montamos la editorial, era un poco pasar ese esquema de las discográficas independientes, lo mismo que hacían ellos en música, aplicarlo nosotros a la historieta, en el sentido pues de sacar una serie de álbumes muy exquisitos, muy cuidados y sobre todo de autores que tuvieran muy poco que ver con todo lo que se había hecho hasta ese momento, ¿no? En aquel momento uno era urgente y vocacionalmente moderno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenías esa urgencia y tenías esa voluntad de romper un poco con un pasado, tanto con el franquismo casposo, por decirlo del franquismo, que aquello ya estaba claro, que uno rompía con toda aquella caspa franquista, ¿no? Y también romper un poco con toda esa extrema politización que se llevaba en el momento, ¿sabes? Y que con la que tampoco te sentías en absoluto identificado, ¿no? Era un momento de auge del individualismo. Bueno, en mí no ha parado todavía, pero sí los hay que todavía sufrimos las consecuencias, ¿sabes? Y en medio de esto lo hicimos. Entonces, claro, pues ya te digo, montamos la editorial esta de Arrebato. El planteamiento era teóricamente muy ambicioso, financieramente muy, muy frágil, por no decir extremadamente débil, ¿eh? Entonces dependíamos de sacar un libro, de que tuviera éxito y vender el siguiente. La verdad es que esto nos fue muy bien. Es decir, los libros que sacábamos en aquel entonces empezamos con los dibujantes que teníamos más a mano, que realmente eran los amigos con los que nos íbamos a tomar cañas por las tardes, ¿no? Que era pues eso, entonces lo que luego se ha conocido como la nueva escuela valenciana, pues Sento Llobel, Micharmut, Miguel Calatayud y demás, ¿no? Empezamos un poco con ellos. En aquel momento ellos tampoco habían empezado a colaborar en el Cairo, lo más estaba alguno colaborando en el Bésame Mucho y demás, y algún otro pues casi ni eso, ¿no? Y la idea, la verdad, que fue muy bien acogida. Sacamos El Dogón de Micharmut y Romance de Sento, fueron 2 álbumes. Claro, nunca se había presentado en España libros de cómic con lomo de tela, con tapadura, con lomo de tela, con un diseño tan extremadamente cuidado, ¿no? Como intentábamos hacer nosotros. Y aquello pues es una novedad que cayó muy bien. Los libros eran francamente caros de venta al público en aquel momento, aunque te diga 500 pesetas, entonces era pues un dinero, quiero decir. Era un capital, ¿no? Vamos a para hacernos una idea, un TVO normal valía de 75 a 125, ¿no?
Entonces, claro, sacar una cosa, un producto mucho más caro, pues asombrosamente, a pesar de eso, ya te digo, pues la cosa funcionó. El país estaba en aquel momento ávido de novedades, todo hay que decirlo, y nosotros sintonizamos muy bien con ese espíritu, ya te digo, de querer superar tanto el franquismo como esa etapa de excesivamente densa politización y compromiso y demás que en aquel momento se había impuesto durante aquellos años, ¿no? Era pues como la nueva ola que venía, ¿no? Como la New Wave, poco más o menos. Sí, te entiendo, vamos, imagino, no lo viví, pero imagino que claro, que esa carga tan politizada de la sociedad, pues al final los jóvenes lo que querían era lo que tú dices, ¿no? Disfrutar. Sí. Ahora que Eso se sí, podía por decirlo disfrutar. de alguna manera, esos eran nuestros hermanos mayores, ¿entiendes? Los que durante el franquismo Claro, pues, sí que habían podido alcanzar a la militancia clandestina o a todo ese tipo de cosas, ¿no? Nosotros éramos los más jóvenes, los que entonces cuando muere Franco tienes 15, 16, 17 años y claro, cuando llevas 4 años ya arrastrado por la murga política, lo que quieres es divertirte, lo que quieres es dejar de oír música comprometida, ver películas comprometidas y con mensaje y tal y empezar a divertirte un poco, ¿no? Y empezar a expresar un poco tu propia generación. Y en ese sentido, pues ya te digo, yo, hombre, como todo el mundo, me hubiera gustado pues ser dibujante o ser tal, como no tengo talento para esto, pues me decidí por la edición, por potenciar a una serie de gente que sí, que creo que sí que lo tenía, ¿sabes? Y en fin, ya te digo, la cosa fue bien, fue muy bien a nivel de que íbamos sobreviviendo, de que alcanzamos un prestigio enorme, la verdad, eso, en fin, a mí me asombra que todavía hoy en día, después de 40 años o 40 y pico años, aún se acuerde la gente de la editorial y demás, ¿no? Pero bueno, el caso fue es... un proyecto rompedor, ¿no? En la Sí, industria, es decir, que era frente a esa industria del papel barato y las publicaciones, digamos, baratas, pues de repente aparece un producto al que se le dedica cariño, esfuerzo y calidad, ¿no? Y eso exactamente, tuvo exactamente. que romper, claro. Gráficamente también era muy rompedor porque, ya te digo, era un poco, aunque ya había aparecido Cairo, pues Cairo todavía estaba un poco en el seguimiento un poco mimético de lo que era la línea clara francesa y lo que nosotros aportábamos, vamos, lo que nuestros dibujantes, por decirlo de alguna manera, aportaban desde Arrebato era una visión completamente diferente, ¿sabes? Y completamente nueva, ¿no? Bueno, basta ver cómo irrumpieron, pues ya te digo, bueno, Miguel Caratayud, que ya era un valor que ya se conocía de antes en los 70, y para mí el editarlo era una especie de deuda de gratitud que tenía uno con él, ¿no? Porque había sido un poco el introductor de la historieta pop en España. Y luego, pues Micharmut y Sendo, que hacían un grafismo completamente novedoso. No tardamos tampoco en contactar con dibujantes que entonces nos encantaban, o nos siguen encantando, pero vamos, en aquel momento los acabamos de descubrir casi, como Max, o como Javier de Juan, que era otro más representante de la escuela madrileña y demás. Y ya por último acabamos sacando un libro con los de la revista American Art Spiegelman, con el autor de Maus, la famosa Sí. historieta, que en aquel entonces Spiegelman era el editor de una revista que se llamaba Raw, R-A-W, ¿no? Raw, salvaje. Entonces, a mí aquella revista me gustaba muchísimo. Conocimos a Spiegelman en una feria en Barcelona, en una de las ferias de Barcelona, y llegamos al acuerdo de hacer una coedición. Y sacamos una coedición con Gary Panther, que es un artista absolutamente salvaje de San Francisco, de Los Ángeles, un californiano, ¿no? Absolutamente salvaje. Esto lo sacamos un poco también porque yo personalmente estaba un poco harto de que siempre dijeran, hombre, es que aquí está el Arrebato, los de la línea clara, los de la línea clara. Y dije, sí, línea clara, toma línea clara, con Gary Panther, ¿sabes? O sea, era un poco todo lo contrario. Era un señor que prácticamente se emborronaba de tinta las yemas de los dedos y las arrastraba por encima del papel para dibujar, ¿no? O sea, era todo lo contrario del refinamiento, la finura y la dedicación de tal. Era una explosión punk. Y en fin, y ya te digo, ¿cuándo finaliza todo esto? Pues hombre, pues cuando te das cuenta de que para mantener un proyecto así necesitas mucho más dinero del que nosotros nos podíamos contar. Necesitas un dinero que te permita sacar bastantes novedades al mercado, independientemente de que se vayan vendiendo de primeras o no, para tener un fondo que todos los meses pues, te permita tener unas liquidaciones decentes con las que llenar de garbanzos en la olla de casa, porque no es otra cosa, ¿no? Entonces, claro, esto se termina, coincide con que yo me voy a la mili, entonces pasas un año en la mili y durante ese año es cuando ya termina la aventura de Arrebato y claro, cuando sales de la mili lo que quieres es ponerte a trabajar, ganar dinero y ser independiente, largarte de casa, en fin, lo normal, ¿no? Lo normal sí. En todo esto. Claro, evidente. Claro, al final es una pena porque al final en España pasa mucho, ¿no? Que hay muchas aventuras editoriales muy interesantes
y de gente que anda un poco eso en el terreno independiente y luego al final tienen que cerrar porque no para que eso vaya bien hace falta una inversión grande y las grandes líneas editoriales pues tienen sus proyectos aparte que no en el que tú no entras. Esto es así. Claro. Esto siempre así. será, ¿no? Porque claro, en este sentido gana el capital, ¿no? Gana el capital porque es ley del mercado. Es ley del mercado. Evidentemente, sí, es una pena, pero bueno. Pues yo estoy alucinando porque había partes de esta historia que yo no manejaba, así que la verdad que me encanta aprender. Hombre, esto sí. Yo paralelamente a ese interés por hacer un tipo de historieta o por promocionar, digamos, un tipo de historieta de lo más rompedor y de lo más antiacadémico y demás, soy, confeso, un coleccionista de tebeos antiguos desde que tenía 14 o 15 años. O sea, a mí la cabeza me la levantó un primo de mi madre que nos regaló, a mi hermano y a mí nos regaló un cofre con unas 30 o 40 o 50 colecciones de los años 50. Los años 50, de los años 50. Pues desde los primeros del Capitán Trueno, Don Z, pasando por El Poder Invisible, en fin, El Duque Negro, El Maguín, en fin, un montón de colecciones de aquellas de los cuadernos, de los cuadernillos apaisados y demás, ¿no? Eso a mí me reventó la cabeza, o sea, literalmente me reventó la cabeza, me dejó tonto perdido para el resto de mi vida. Y todavía dentro del cofre y todavía no he logrado salir de allí, ¿no? Y menos mal que no ha salido. A mí, cuando era pequeño, yo me acuerdo que todos aquellos tebeos antiguos, estos, los pequeños, ¿sabes? Los pequeños cuadernos de aventuras, apaisados y demás, de veces yo ya no... Es decir, cuando yo empiezo a leer, ya, pues con 5 o 6 años, aquello ya es un mundo en desaparición, quedan unas cuantas colecciones e inmediatamente desaparece el mercado. Porque claro, inevitablemente, pues ibas a casa de algún amigo o lo que sea, que tenía hermanos mayores y siempre lo manejaban. Pero a mí me daba una impresión como de aquellos, era una especie de tebeos que salían de la nada, que de repente aparecía el número 342 y se desvanecía, y que no había 341 anteriores ni había ninguno que le siguiera después, ¿no? Entonces, el descubrir con aquel primo que que aquello eran colecciones que empezaban por el número 1 y acababan por el 57, o por donde tuvieran que acabar, ¿no? Pues me sorprendió. Y me sorprendió también, sobre todo, la belleza, porque es verdad, son tebeos estéticamente muy conseguidos. Los que no están tan conseguidos, uno es tan perverso que al final les acaba encontrando el encanto, aunque no estén bien dibujados, ¿no? Y ya te digo, me sorprendió la belleza y sobre todo me sorprendió que, por lo visto, detrás de nosotros existía un mundo entero del que prácticamente nadie se acordaba, constituido por cerca de 1000 colecciones de tebeos. Cerca de 1000, que se dice pronto, ¿no? Entonces, claro, todo aquello era como un pasado fascinante en el que perderse y una jungla fascinante en la que perderse. En aquel momento no existía tampoco un catálogo, no existía una sistematización y tenías que ir un poco pues a golpe de machete, abriéndote paso en la selva, averiguando datos por aquí y por allá y contactando con una serie de señores que eran coleccionistas. En aquel momento, los coleccionistas somos raros todos, pero en aquel momento te puedo asegurar que, vamos, que la rareza de los coleccionistas estaba quintaesenciada, era ya algo extraordinario. Bueno, ahora parece que está de moda, ¿no? Coleccionar cosas, pero sí es verdad que ahora cualquiera colecciona, pero antes sí es cierto que los coleccionistas eran de otra pasta. Te juntabas con una serie de señores mayores que aquello era, en fin, uno acabó en el manicomio, el otro era un sargento de los que estaban en el ejército, que cuando llegaban los reclutas nuevos los formaba todos en formación y decía, a ver, aquí, ¿quién quiere entenderse bien con el sargento? Pues tal, pues el que quiera entenderse bien con el sargento, que me traiga tebeos. Claro, los pobres chavales iban a su casa enseguida traían los tebeos al sargento para congraciarse con él, ¿no? En fin, este tipo de fauna humana, gitanos, y no lo digo por ninguna connotación racista en absoluto, ¿no? Pero gitanos, pues hombre, sin ninguna formación y que, en fin, pero que eran admiradores a lo mejor profundos del guerrero del antifaz y se habían metido en aquello porque vivían las aventuras del guerrero del antifaz como si fuera su propia vida, en fin, era una fauna bastante extraña. Pero vamos, superviviendo a lo que era la fauna estaban los propios tebeos, estaba la propia historia del cómic español, que uno percibía como una cosa por escribir. También hay que decir que, claro, ya... Bueno, tú has colaborado bastante en escribir esa historia, ¿no? Sí, he intentado por mi parte hacer lo mío. Yo no vengo de la nada, es decir, esto ya se había empezado muy tímidamente a hacer en los años 70,
a través de gente como Luis Gasca, que sabes que sacó una serie de libros, los cómics en España, Los héroes de papel, Mujeres fantásticas, uno que es los cómics y el cine, en fin, una serie de libros que ya fueron introduciendo. Yo cuando tenía 12 o 13 años cayó en mis manos el primer ejemplar de Bang, del fanzine que sacaba entonces Antonio Martín, que se llamaba Bang, Estudio y Fanzine de los tebeos españoles, se titulaba una cosa así, ¿no? Y claro, aquello ya me alucinó más que nada porque ya te digo, yo tendría, pues, no sé, 12, 14 años. Y entonces pensé, coño, resulta que no me siguen gustando los tebeos, no es que sea retrasado mental, sino que es que hay una serie de señores que son mayores y que saben más que yo y que también les gustan los tebeos. También les gusta, claro. Puede uno crecer sin necesidad de dejar detrás esto como sí, eso si fuera... es más un prejuicio que había más antes y ya no tanto quizás, ¿no? Porque afortunadamente ahora... no, afortunadamente con los años se ha ido. Pero claro. Entonces, prácticamente, si eras adulto y te miraban como un tebeo, te miraban como diciendo, pobre chaval, este está Sí, bueno, todavía pasa en algunos ambientes, ¿no? Pero en general... Sí. Hombre, ¿cómo no lees que no? Bueno, no se metía en la cabeza que uno puede leer libros y además leer tebeos. Las dos cosas son perfectamente compatibles, ¿no? Sí. Y que incluso si solo leyeras tebeos no habría nada malo. Es decir, que no pasa nada, que cada uno lee lo que quiere. En absoluto, exactamente. Cada uno lee lo que quiere. En esta vida pues estamos desde mi punto de vista para gozar y a cada uno ha de aprovechar por lo que le dé goce, ¿sabes? Pues sí. Ya te digo, pues hombre, cuando empezaste a contar la historia del tebeo, ¿no? Que ya te metiste tú y dijiste, venga, a partir de aquí sigo yo, ¿no? Tomo el testigo. Esto un poco fue el año 90. Bueno, lo primero que editamos, lo primero que escribí en este sentido fue la historia del tebeo valenciano. Sí, de eso te iba a hablar. Una colección que hicimos de fascículos, apareció con el Diario Levante, con un fascículo. El Diario Levante acababa de sacar una serie de... Esto estamos hablando del año 90, del 90 al 92, poco más o menos, ¿no? El Diario Levante había sacado unos fascículos todos los lunes, que era la historia del pueblo valenciano, que yo tuve un éxito tremendo. Cuando se quedaron sin que se terminó la historia del pueblo valenciano, pues empezaron con diversos temas, historia de la música valenciana, de la cerámica valenciana y demás. Y ahí vimos un poco el momento de acudir con un proyecto que ya lo teníamos muy escrito, mi hermano y yo, acudir al Diario Levante y ofrecérselo, decirle, mira, aquí tenemos... Hay que decir que previamente la historia, te lo cuento simplemente como anécdota, esta historia del tebeo valenciano que llevábamos mi hermano y yo redactando pues durante 10 años intermitentemente, bueno, imagínate que son los años pues que tienes tus primeros trabajos, que tienes tu primera chica, que te vas a vivir con ella, en fin, que son años muy agitados, unas temporadas trabajabas y quiero decir, trabajabas en el proyecto del tebeo valenciano y otras te lo ibas dejando, ¿no? de mano. Pero vamos, se lo ofrecimos, ya te digo, primero se lo ofrecimos gratuitamente a la Generalitat Valenciana, esto sería el año 90 o 91, sí, el 91 probablemente. Y recuerdo perfectamente que fuimos a la Consellería de Cultura a ofrecerles el proyecto. Mire, yo es que tengo este proyecto del tebeo valenciano y recuerdo perfectamente la mirada del director técnico de lo que fuera que nos lanzó como diciendo, joder, este chaval debe ser tonto, macho, que me tiene aquí tebeos, pero ¿cómo que tebeo? Pero esto, oye, pero... Esto es cultura, ¿no? Pero si estamos en cultura, ¿qué hay que hacer? Mira, hombre, estoy tebeo, ¿usted qué me está diciendo? Ahora, venga, por los tebeos a otra parte, muchachos. Bueno, para mi satisfacción, 8 meses más tarde, cuando ya había empezado a aparecer la historia del Levante, un funcionario de la Consellería de Cultura dijo, cojones, ¿cómo se nos ha escapado esto a nosotros? ¿No? Y entonces hicieron una coedición con lo que sacaba el Diario Levante, organizamos, la comisaría y también, una serie de exposiciones en el Ateneo, le dieron el gran premio, afortunadamente, el gran premio de Bellas Artes de la Comunidad Valenciana, se lo dieron a Carpa, el autor de Jaimito, y un poco como a la Consellería, como diciendo, coño, que se nos ha escapado este tema, ¿no? Que resulta que han tenido... ¿Quién ha sido el que le ha dicho que no? ¿Quién ha sido el que le ha dicho que no? Que levante la mano. Que le ha dicho que no a esta gente. A mí me vino estupendamente, esto hay que decirlo, porque claro, el Levante pagaba, creo que eran 3 o 4 mil pesetas por folio y la Consellería no pagaba nada. O sea, que yo encantado. La incompetencia tuvo sus frutos. Al final encantado de la vida, ¿no? Sí. ¿Por qué hicimos el tebeo valenciano? Bueno, pues hombre... Yo no tengo ningún afán patriótico en ningún sentido, ¿no? Entonces, no es que yo pensara que tal, pero sí que es verdad que vivías en Valencia. Valencia era una ciudad que había tenido un pasado, como coleccionista lo conocías, porque habías vivido mucho cuáles eran los frutos de Editorial Valenciana, Editorial Maga y demás. Entonces, veías que Valencia había sido pues, la segunda potencia, digamos, dentro de lo que es Madrid, Valencia, Barcelona, la segunda potencia en los años 40 y 50 en el tema de lanzar tebeo, muy por delante de Madrid, por detrás de Barcelona y muy por delante de Madrid. Y sobre todo,
En aquel momento, pues quitado Manuel Gago, que falleció muy pronto, el autor de Guerra Antifaz y tantas otras series, falleció el año 80. Yo cuando empecé este trabajo, que sería el año 82, 81, 82, en fin, no lo sé, a principios de los 80, vivían prácticamente todos los dibujantes. Eso te da ocasión a coger una grabadora de aquellas pequeñinas, ¿sabes?, que había entonces y demás, ir a su casa y grabarlos. Y entonces, claro, podías obtener la historia un poco de primera mano. Y era una oportunidad que, digamos, que no queríamos desperdiciar con mi hermano, ¿no? De hecho, claro, ibas viendo, unos llegaron a ver la culminación, llegaron a ver el libro editado, que luego, y otros pues no llegaron, por una cuestión puramente biológica, porque era gente muy mayor, ¿no? Eso nos dio oportunidad de conocer a muchos dibujantes, nos dio oportunidad también de conocer a algunos novelistas de novela popular, de los que habían participado en Luchadores del Espacio y demás, a José Luis Macías, que es el último superviviente, el portadista, que hacía las portadas de las colecciones de novelas de Editorial Valenciana, de Comandos y sobre todo de Luchadores del Espacio, las más recordadas, ¿no? Este señor todavía vive, tiene 90 y tantos años y todavía está funcionando, ¿no? Pero en fin, fue una buena oportunidad. Ahí te conciencias un poco, pues luego a través también del apoyo de gente, pues ya te digo, como el mismo Luis Gasca, a quien posteriormente conocimos, como Antonio Martín, que era un poco el gran padrino de la historia del TVO español, porque ya había sacado un volumen que era la historia de la historieta española de 1875 al 39, o sea, todo el periodo prebélico, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Y entonces, claro, con estos apoyos, con el de Jesús Cuadrado también, que era, en fin, entonces estaba casi empezando él también, ¿no? Pero, en fin, eran gente que pues, yo puedo considerar un poco mis maestros en ese sentido, ¿no? Te iban orientando, te apoyaban en la labor que hacías y tú te sentías pues animado, ¿no? Y un poco ahí pues encontré un nicho donde practicar o donde vivir allí, pues refugiado cada cual, ¿sabes? Allí metidito en tu refugio, aquí rodeado con mis TV antiguos, con mi mundo, con tal, y luego fuera caigan bombas y que ocurra lo que ocurra, que yo ya estoy aquí dentro, ¿no? Un poco de ambas cosas hay en esto. Bueno, ya lo ves tú en el desván del abuelito, ¿no? Como vive esa metáfora del abuelito y dentro de un desván desde que se acaba la guerra diciendo, señores, a mí la actualidad, el mundo real y todas estas cosas me traen al pairo por completo, ¿no? A mí déjenme estar aquí. Que para mí un poco de fantasía para escapar de tanta realidad, ¿no? La fantasía que no tanta realidad ni tanta gaita, ¿no? Esto es un poco, y eso fue un poco el comienzo, ¿no? Sacamos la historia del TV valenciano. Bueno, yo entonces tenía varios negocios de hostelería, en fin, llevaba una vida bastante trepidante, por no decir otras cosas, pero bueno. Y luego, pues nada, vamos pasando los años, en un momento dado, yo eso, pues, vamos, ya lo daba como una etapa un poco, pues, que ya había pasado, ¿sabes? Que ya era una cosa que ya la había hecho y ya está. Pero luego, pues, irrumpió un editor, que era Paco Camarasa, que montó Ediciones de Ponent, aquí en la Comunidad Valenciana. Y este señor, pues oye, estaba un poco recogiendo. Yo me acuerdo que a Paco Camarasa me lo presentaron estábamos en una exposición, yo creo que de Miguel Calatayud, en fin, en una de las salas de la sala Parpalló, una sala de arte de aquí y demás. Y me acuerdo, yo iba con mi llorado amigo Quique Michalmut, el dibujante, y me acuerdo que me presentó y me dijo, mira, este es Paco Camarasa, es un hombre que quiere ser editor, quiere seguir un poco los pasos de Arrebato, quiere hacer álbumes conmigo, con Sento, o sea, un poco lo mismo que yo, conmigo, con Sento, con Max, un poco lo mismo que habíamos hecho con Arrebato. Y yo, pues todo así y tal, le digo, hombre, Paco, te felicito, bueno, ya estás preparado para arruinarte, porque sabes que esto es la ruina familiar. Siempre, todo esto, claro. Y claro, yo entonces notaba que Quique Michalmut me estiraba la falda de la americana por detrás, me estiraba como diciendo, cállate, coño, cállate. Cállate. Y era cállate porque me cogen una parte y me dice, a este no lo arruinamos, que este es el heredero de Muñecas Famosas. ¿Sabes? Y claro, no arruina aunque quiera. No te preocupes, que nos puede sacar todos los TVO que sabes, que este no se va a arruinar, coño, tranquilo, ¿no? Ni aunque se lo proponga. Aquello fue el comienzo realmente, como decían en Casablanca, fue el comienzo de una buena amistad con Paco, que años más tarde me propuso. Paco sí que era nacionalista, yo no, ya te digo que no lo soy de ninguna nación, bueno, sí del desván, nacionalista del desván, de mi propio desván. No, pero vamos, Paco sí que tenía un interés específico en potenciar el tema de la Comunidad Valenciana y demás, y entonces se le ocurrió, oye, ¿por qué no sacamos un libro con lo que hiciste del Levante? Porque claro, el Levante tuvo mucha difusión, pero en la Comunidad Valenciana, porque claro, ni en Barcelona ni en Madrid pues no llegaba, ¿no? Entonces,
pues me lo propuso y ya me ligué yo la manta a la cabeza, ya me puse a revisarlo, en fin, ya le añadí como 100 o 150 folios más al trabajo original, cambié unas cuantas cosas. En 10 años hay que decir que habían transcurrido unos 10 años, pues uno va también averiguando, porque nunca dejabas de tomar notas o nunca dejabas cuando aprendías algo o algo, pues nunca dejas de tomar nota, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya te digo, ya sacamos Clásicos en Jauja, subtitulado Historia del TVO valenciano. También tuvo bastante repercusión. Bueno, hablamos pues siempre de los 1.000, 1.500, 2.000 ejemplares y de lo que es la repercusión dentro de este mundillo nuestro, José Antonio. Eso fíjate, que eso en un mundo reducido. ¿Verdad? Es un mundo reducido. Claro, pero que eso es lo que vende un bestseller cualquiera en España. Es verdad, es decir, todos los 4 o 5... al menos en España, y sospecho que en muchas partes también, todos estos pequeños mundos culturales son pequeños, en realidad son todos pequeños al final. Bueno, el de la poesía ya es micronésico, bueno, casi, sí, ¿no? Pero microscópico, pero en fin, pero todos estos mundos son pequeños, entonces sí, dentro de este mundo pues ya tuvo bastante cosas, y a mí ya me entró el gusanillo, yo entonces ya había cambiado de trabajo, trabajé muchos años en otra cosa. Yo mis trabajos nunca han tenido nada que ver con mi personalidad, mis aficiones, digamos, ¿no? Entonces yo necesitaba, si te tiras 8 horas al día trabajando, necesitas luego una válvula de escape por donde salir. No va a ser, cuando eres más joven, pues te emborrachas los fines de semana con los amigos y todas estas cosas, pero claro, no vas a seguir luego haciendo esto porque tu vida... En un momento que no apetece. Te van a pasar factura, ¿no? Entonces, un poco para mí, ese sitio donde me podía evadir, ¿no? Era un poco, pues, continuando con esa investigación. Al terminar la historia del TVO valenciano por segunda vez, el Clásicos en Jauja, te picas y dices, coño, y nadie ha escrito nunca la historia de los cuadernos de aventuras en España. Que realmente los cuadernos de aventuras, estos TVOs, ya te digo, de formato así apaisado y demás, ¿no? Estos TVOs son los más populares desde el año 40, son 25 años, del 40 al 65, que son el formato más popular y que aparecen, pues, cerca de 800 colecciones. Algunas de 1, 2 o 3 números y muchas pues de 300 y pico, 400 y pico, 600 y pico, como el Capitán Trueno, Carlos Antipar, o los 1000 y pico, 1219 de Roberto Alcázar y Pedrín. Es decir, aquello era una cosa que siempre que se hablaba de, incluso en el libro de Luis Gasca, de los cómics en España, en otros estudios que había hecho Antonio Martín, también un poco con la pluma, ¿no? De lo que era la historia del TV español, este era un campo que nadie lo tocaba, porque venían a decir, bueno, esto es una cosa pues que tiene menos interés porque no son unos productos muy correctos, luego han venido cosas mejores. Bueno, es cierto, podrá tener mayor o menor interés, mejor dicho, podrán estar mejor o peor confeccionados, pero creo que el interés es indudable, por cuanto, claro, estás hablando de 25 años de TVOs, con una repercusión. Cientos de colecciones con cientos de números, vamos, me parece una locura, eso ahora es impensable. Entonces sí que no era lo que hablamos ahora, un mundo pequeño, porque entonces estamos hablando de tiradas. Yo, por ejemplo, hablaba con Miguel Quesada, que estuvo muchos años con Editorial Maga, conocía muy bien los entresijos de Editorial Maga, y Miguel me decía, mira, cuando una colección no tenía éxito, cuando era de las flojitas, tirábamos 30.000 ejemplares semanales. Claro, que se está hablando de una cosa importante, es como cuando con el caso de los bolsilibros. 1.000 para adelante. El caso de los bolsilibros, que te salían tiradas de 100.000 ejemplares a la semana. Es lo mismo que los bolsilibros, ¿no? Que decía, bueno, los bolsilibros ahora es cuando empieza y haría falta de verdad que alguien con más conocimientos que yo, porque yo sé bastante de novela popular, digamos, pero del mundo de los bolsilibros sé menos. Sé menos pues porque el abuelito se murió en 1965 y de ahí no pasaba. Entonces yo, digamos que los bolsilibros me caían un poco más modernos, ¿no? A pesar de que, hombre, un poquito sí que sé, ¿no? Pero sin ser ningún experto sí que sé. A mí me encantaría que alguien se metiera de verdad en hacer una historia de todo el tema de los bolsilibros. Porque es una labor titánica eso, ¿eh? Internet ves a mucha gente que sí, que sabe mucho, que están averiguando y qué tal, ¿no? Pero estaría muy bien que alguien hiciera una historia general de esto, ¿no? Igual que en su momento la hice yo con los cuadernos de aventuras o que otros historiadores la han hecho con otro tipo de temas. A mí me encantaría que saliera algo de los bolsilibros, me encantaría. Sería alucinante. Todo lo que son estos productos culturales que el establishment o la cultura oficial los ha mirado con desdén siempre. Ahí estaba el abuelito detrás para decir, ¿cómo? Que esto lo detenías, trae, que estos son tesoros, ¿sabes? No sé, siempre he sentido una cierta atracción, seguramente por mi destete con el punk, pues he sentido siempre una cierta atracción por lo que, digamos, el establishment, el sistema cultural con mayúsculas, despreciaba, ¿no? Claro, esa literatura denostada, ¿no? Siempre, al final, este tipo de literatura siempre ha estado igual. Todavía incluso continúa, ¿no?
Sí, todavía continúa, todavía. Es decir, parece que todo lo que funciona bien y gusta a un público amplio y tal, porque es sencillo, porque es Eso hay que divertido. estigmatizarlo, porque claro, Parece que eso es malo. La alta cultura es una cosa en la que estamos 4 y no queremos que nos contamine el pueblo con sus roñas y estas cosas, ¿no? Y bueno, ya quisieran esa gente vender 100.000 ejemplares a la semana. Vender 100.000 ejemplares a la semana y sobre todo hacerlo con la corrección con que muchos de los autores lo han hecho, tanto en historieta como en novela popular, ¿no? No nos olvidemos, yo digo bolsillo libro, pero digamos antes está el formato pulp, que tiene los años 40 con el encapuchado, con el coyote. Estoy hablando de los grandísimos éxitos, el encapuchado, el coyote y toda esta serie de personajes que no son en absoluto desdeñables y que aquello, creo que las tiradas se contaban ya por cientos de miles de ejemplares, ¿no? Hombre, que piense que el encapuchado, el coyote, es de mala calidad, que no ha leído nunca ninguna de esas obras. Porque, desde mi punto de vista, yo creo que la novela popular en España hoy en día existen escritores de novela popular bastante flojos, la mayoría, todos hay que decirlo. Lo que pasa es que editan tochos de 600 páginas con tapa dura y forro a colorines, ¿sabes? Pero el tipo de literatura y lo que están contando y el público masivo al que quieren dirigirse, claro. es muy parecido. Entonces, al final, si te fijas, lo que funciona en el cine de masa es eso. Es cine de literatura popular. Lo que pasa es que está hecho muy largo y a veces no funciona por eso, porque no es el formato. No, y luego pues a veces dices, hombre, es que en el cine pues sí, hay cosas que se hacen con mucho presupuesto, vale, cosa que la literatura popular o el TVO, que sobre todo en las épocas de auge, cuando hablamos hasta el año 75, 80, 85, pues no, presupuesto era cero, vamos, era un señor en su casa allí a base de voluntad, echándole voluntad y tirando para adelante, ¿no? Es esa máxima diferencia. Pero ese despreciar las cosas porque se han vendido mucho, eso me parece una cosa del prejuicio, uno de los prejuicios más idiotas, y mira que hay prejuicios idiotas, uno de los prejuicios más idiotas con los que uno puede tropezarse, ¿no? Es completamente absurdo, completamente. Es decir, la verdad es que no tiene mucho sentido, no tiene mucho sentido. Porque debería ser lo contrario, debería ser lo contrario. Aparte, si ha despertado tanto interés, será por algo. Y además será por algo, y es muy bonito porque además este tipo de estudios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Con una palabra más académica, tienen dos vertientes. Una es el estudio de la propia obra por su calidad literaria o por su calidad gráfica y en el TV o por su saber narrar, etcétera. Y la otra es, y eso te lo proporciona precisamente el que fueran libros o productos que vendían mucho, una vertiente sociológica. Porque a partir de ahí tú sacas un retrato, a partir de todos esos pulps, a partir de todos esos TVOs, tú sacas un retrato de lo que era la sociedad de aquel momento y de cómo va evolucionando la sociedad pues de los años 40, 50, 60, cómo va evolucionando, cómo van cambiando los criterios, cómo va diversificándose los valores, cómo por ejemplo, digo pues ejemplos muy primarios, ¿no? Pero cómo por ejemplo en los años 40, en lo que es un mundo, una España que acaba de salir de la guerra y que está viviendo en un mundo completamente en guerra, la lógica en los TVOs es exterminar al enemigo, no sale aquello del Capitán Trueno que le perdonaba la vida o tal, no, allí se le dan dos espadazos en la cabeza y otra cosa mariposa, que para eso era la lógica del mundo en guerra, ¿no? Era el mundo en el que vivían inmersos los propios consumidores y los creadores de esos TVOs. Ese es uno de los ejemplos, como este hay 40.000, ¿no? Ya te digo, esa vertiente sociológica es muy bonita y los que tenemos afición a la historia pues también nos gusta mucho. Claro, evidentemente, además es muy interesante. Yo es que toda esta labor de arqueología literaria, a mí esto me resulta fascinante. ¿Verdad que sí? No entiendo que un amante de los libros esto le parezca despreciable o le parezca de poco interés. Me parece que no aman los libros de verdad. Fíjate que ha sido difícil y ha costado mucho esa valoración del cómic que tiene ahora, ¿no? Es muy paradójica toda esta valoración del cómic. Aquí hay mucho que hablar en el sentido de que, yo lo digo a veces, de que para que el cómic haya entrado en los suplementos de cultura del país o en el tal o en las revistas incluso de arte, para eso lo que ha habido que hacer es matar el TVO popular. Hasta que no se ha muerto el TVO popular, aquí el cómic no pasaba. Es cuando muere el TVO popular y entonces el cómic pasa a tener unas tiradas de 500 a 2.000 ejemplares como mucho, salvo honrosos casos como de Paco Roca y poca gente más. En ese momento es cuando el cómic pasa a considerarse arte. Esto es muy curioso.
empalma un poco con lo que tú decías, de que cuando una cosa vende mucho no se le considera, y se ve que cuando vende poco es cuando decimos, Claro. no, esto es arte, ¿no? Bueno, pues esto a mí me parece muy paradójico y muy triste en este sentido, ¿no? Sí, la verdad que Pero, es pero una pena. esto ha Pasa, sido así. no, yo es que esto de la literatura popular y el cómic popular, la verdad que es una pena que todo esto lo hayamos perdido, porque Sí, yo sí. no sé, me parece que perdemos una parte de nuestra cultura también, ¿no? Y hay Sí, una y gran sobre parte de este país que prácticamente aprendió a leer o se aficionó a la lectura con esto. Es decir, que no aprendió a leer entiendo con ese... esto, ya te digo, luego aprendió a confeccionar todo esto, aprendió a hacer novelas y aprendió, pues, claro, el folletín entra en España en los años 10, poco más o menos, a través de autores alemanes, fundamentalmente, que son los que se traducen aquí. Inmediatamente, en cuanto salen 4 colecciones de autores alemanes, que básicamente eran pues, Nick Carter, Buffalo Bill, los apócrifos de Sherlock Holmes y demás, a los 4 días ya tienes un montón de gente, de autores españoles, intentando imitar lo que hacían aquellos. A partir de esas imitaciones luego salen obras fenomenales, ¿sabes? Entonces, es un campo muy fértil, ¿no? Es paradójico lo de la literatura, porque igual que el cómic nos ha costado mucho, al fin, digamos, me incluyo en ese esfuerzo de valorización artística y demás del cómic, nos ha costado mucho conseguir el placet no sé, de académicos y, en fin, y de gente de carrera y, en fin, no sé cómo decirte, de la alta cultura, ¿no? La cultura con mayúsculas, Sí. esta que para mí solo existe una cultura, pero hay quien pone una mayúscula y quien pone una minúscula, ¿no? Pero... Entonces, de esta gente de las mayúsculas ha costado mucho que aceptara el cómic, al final lo ha aceptado. Y sin embargo, la literatura popular todavía no lo ha aceptado. Todavía no lo ha aceptado. O sea, todavía yo creo que si te ven pues consumiendo a Silver Kane o consumiendo a Pedro de Brigode, a Peter Debris, a tantos autores de aquella época, todavía lo ven como una especie de rémora, ¿sabes? De cosas. Eso me hizo, vamos, fue pionero un poco también Micharmut, Quique Micharmut, que era, por un lado, el dibujante más vanguardista que ha habido nunca en España, y yo diría que casi en el mundo, o por lo menos de lo más del mundo, y a la vez era un consumidor irredento e interesadísimo de cultura popular, y sobre todo de bolsilibros. Tú ibas a casa de Quique y un día te recibía, vamos, alborozado con una sonrisa de aquí hasta allá, porque esta mañana he estado en un trapero y me he traído y te enseñaba un saco cotroso, como lleno de pulgas y tal. Todo eso son bolsilibros, te decía. Cuando ya le haya echado la naftalina para que se mueran los bichos, entonces ya me los podré leer, ¿no? Pero vamos, tú ibas a su casa y tenían pues miles sus estantes con los libros normales, entre comillas, ¿no? Y por delante inmensas filas de bolsilibros de los que él me decía, yo todos los días me leo. Todos los días yo termino de comer y entre medio siesta, medio no, pam, me leo uno y luego ya me pongo a trabajar, ¿no? En fin. La verdad es que tuve un tiempo muy aficionado, vamos, yo soy aficionado a bolsilibros, pero hubo un tiempo en que estaba igual, buscándolos como loco por todas partes, porque, claro. Y fue así, pues, yo tendría 20 años por ahí y de repente cayó en mis manos, en una feria del libro antiguo, un bolsilibro de Len Ryan, recuerdo que era, El Señor de Grark, era uno de estos del espacio. Hombre, entonces era de los que hacía tipo Conan, así de esos tipo Conan. Sí, sí. También, sí. No, eso eran después. Este era del espacio, pero era de... No sé si era de Espacio Futuro, no recuerdo qué colección era. Recuerdo el título. Y a partir de ahí digo, bueno, pero esto qué es lo que es. Entonces, evidentemente, al día siguiente volví a la feria, compré en el mismo puesto pues todos los que tenía el tío. Y a partir de ahí ya pues me volví loco buscando por todas partes, ¿no? Bolsilibro. Todavía, cuando veo bolsilibro en alguna parte, suelo llevármelo. Estás seguro, como mínimo te inclinarás a hurgar allí en el cajón a ver si hay títulos. Claro. Y al final son cosas que dices tú, bueno, pues son libros. Es más, yo después he escrito, no a ese nivel, pero yo he escrito dos libros que yo considero bolsilibros, tienen la misma extensión, lo que pasa es que el formato ahora mismo es más complicado de encontrar una imprenta que lo haga y tal. Claro. Y a mí me parece un formato genial, es decir, me parece una cosa que puedes leer en 2 horitas, disfrutarlo, divertirte y a otra cosa, y no pasa nada. Y el hecho de que sea una literatura de consumo rápido no tiene que confundirse con que sea una mala literatura. Claro que no. A mí, yo sinceramente, y creo que ya como voy a ser pedante, pero como ya no lo decía yo, sino que lo decía Borges, y aquí ya nos vamos a la altísima cultura. Ahí ya no pueden criticarte. Exactamente, yo lo cojo de coartada, o sea, hay que leer para divertirse. Hay que leer para divertirse. Claro. Y había una entrevista que le preguntaban, oiga, señor, ¿y yo qué tengo que leer? Y el otro le decía, pues mire usted, lo que le divierta. Si a usted le divierte Kant, lea a Kant.
Y si le divierte el coyote, pues lea el coyote, ¿sabes? Pero hay que leer para divertirse. Y la vida es amplia, es variada y tiene muchas facetas. Y en unos momentos nos divertirá el coyote y en otros momentos, bueno, a otros les divertirá Kant. A mí me divierte mucho la historia. Yo que soy filósofo, es decir, que yo, bueno, profesor de filosofía, o sea, que a mí Kant me gusta, yo lo leo. Ventaja entonces tú más que nadie puedes entenderlo lo que estoy diciendo, ¿no? Hay momentos para todo. Y no quiere decir, no es una escala de valores en que sea mejor este que el otro, ¿no? La escala de valores habría que hacerla, en todo caso, dentro de los de una misma categoría, ¿no? Pues, por supuesto que hay colecciones de cuadernos de aventuras mejores que otras, ¿no? Claro, hay libros mejores que otros y autores mejores que otros, como en todos lados. Comparar a Kant con Len Ryan es que no tiene ningún sentido, es hablar de dos mundos diferentes, ¿no? Las pretensiones, los objetivos, no tienen nada que ver, no tienen nada que ver. La verdad. Pero vamos, me parece un tema fascinante, Bueno, y cuéntanos un poquito de otras obras tuyas también, para ir pues ampliando contenido. Yo me meto primero con el TV valenciano, con los clásicos en Jauja, luego afronto Tragados por el abismo, que es la historia, este es un libro que me gustaría que antes de morirme alguien lo reeditara, porque creo que es el más ambicioso que he hecho. Este sí que fueron 7 años prácticamente, con un parón de 2 años por problemas personales, pero fueron 7 años de confección, porque esto sí que era liarte, vamos, la manta a la cabeza y decir, me voy a poner y voy a averiguar las 800 colecciones del TVO de cuadernos que se han sacado. Te puedo decir que pude consultar 750 y no te exagero de las 800, o sea que... Y eso, claro, esto es una cosa que hay que hacer, esa es otra que también uno... No, es que mucha gente que a veces me dice, hombre, es que tú... Cuando hablas de estos TVOs, parece que te los has leído. Coño, claro que se los he leído. Es que si no, ¿cómo voy a hablar? Me parece una falta de respeto tremendo ponerme a hablar de Red Gibson, el héroe del espacio, y no, por lo menos no tener un conocimiento de qué va la colección, ¿no? No me voy a fiar de oídas de lo que haya dicho. Claro. Eso es una salvedad, ¿no? Pero, ¿sabes? Yo hice ya te digo, hice el de la historia de los cuadernos de aventuras. Luego, pues ya me meto un poco en el mundo digital. Yo a pesar de que soy el abuelito, pero claro, en mi trabajo pues tuve que aprender a manejarme con ordenadores y demás, y entonces para no tener que estar todo el día haciendo, en fin, tablas de aquellas de contabilidad y otros horrores semejantes, pues dije, coño, esto del ordenador hay que sacarle partido por otro lado, ¿no? Y la verdad es que estuvo muy bien, ya llegó en un momento que era el tema de los blogs, ¿no? Cuando llegan los blogs y demás, ya te digo, yo con Quique Michalbut lo saco mucho a colación, pero es que éramos muy amigos. Falleció hace unos años, pero éramos muy amigos. Sobre todo era la persona con la que más hablábamos de todos estos temas, de literatura popular, de dibujantes como Boixcar o como Matías Alonso, como Iranzo. Bueno, él tenía un blog sobre Pulmigoria, que era sobre bolsilibros también, ¿sabes? O sea, en fin, teníamos mucho de esto, ¿no? El caso es que este Quique Michalbut abrió un blog. El hombre estaba entusiasmado, joder, esto de los blogs, esto es cojonudo, porque fíjate, cuelgas una cosa y tienes una respuesta inmediata de la gente que lo ve, ¿no? No tienes que esperar allí a hacerlo y esperar 3 años que te lo editen y que, ¿sabes? Y demás. Tienes una respuesta inmediata. Entonces, el caso es que yo me animé también a hacer un blog, me metí en el Desván del Abuelito. Previamente ya hay que decir que yo ya estaba en varios fanzines. El Desván del Abuelito realmente nace en el fanzine 2000 Maníacos, que es el fanzine del cine extremo, el fanzine del cine bizarro, del cine extremo y de todo lo que sea cultura popular astrosa. Que también es valenciano, ¿no? Si no... Claro, de mi gran amigo Manolo Valencia. Yo conocí a Manolo, yo trabajaba, como te he dicho, fui hostelero durante muchos años, durante 15 años, y en una de esas noches de hostelero, pues conoces a Manolo Valencia, que todo el mundo me decía, uy, Manolo Valencia, no, este es un punk, es una cosa, no, este es indeseable, este es un punk, un drogado, este llega al fin de semana y solo quiere drogarse y beber y tal. Y yo, bueno, no, mejor no lo conoces y tal. Bueno, el caso es que me aparece un día Manolo por el bar, el doctor es Manolo Valencia. Acabamos, me lo llevé yo a casa con mi coche a las 5 de la mañana, o sea que para que veas cómo acabamos, ¿no? En fin, el caso es que sí, son estos prejuicios idiotas que tiene a veces la gente, se deja espantar porque no lleve esa imagen y esa cosa, y luego que, coño, pues la persona normal, pues como tú y como, bueno, afortunadamente no tan normal, pero vamos, ¿no? Pero vamos, normal en el sentido estadístico, sí. ¿Sabe? El caso es que nos hicimos muy amigos.
Y como Manolo vino a casa una tarde, me acuerdo, le empecé a enseñar folletines. Le dije, mira, estos son los folletines. El tío se le caían los ojos a tierra porque nunca había visto nada. Y claro, empieza a sacar los vampiros del aire, el vampiro invisible, ¿sabes? Un viaje al planeta Marte y todo esto. Y claro, se le caían los ojos al suelo. Decía, pero esto, ¿cómo nadie ha contado esta historia, ¿no? Y claro, yo le animaba, decía, coño, vamos a hacerlo en el Maníacos, hacemos una sección y tal. Vale, pues muy bien. Me acuerdo que me dijo, yo te doy una sección si me gusta el nombre que le pones a la sección. Estábamos tomando cervezas y creo que le dije inmediatamente, el desván del abuelito. Aprobado, ya está. Me mola el nombre, pues aprobado. También era un entorno en el que el aprobado venía fácil, ¿no? Sí, así fue la cosa, ¿no? Entre cervezas y demás, allí nació el abuelito, nació el desván, y a partir de ahí eso me sirvió de mucho, porque me sirvió, mi afán un poco era contactar, bueno, yo me llamaba el abuelito, yo entonces tendría, pues no sé, 45 años o así, o sea, hace unos 20, sí, hace unos 20 años. Claro, entonces 40 y pocos, un poco más de 20 años. Y yo lo que quería era un poco llevar esa cultura antigua de folletines, de tebeos, de bolsilibros, de luchadores del espacio y tal, llevársela a gente pues que era más bien del rock and roll o de la cultura trash y demás, ¿sabes? Pero que se creían que sus raíces, por decirlo de alguna manera, se pensaban que sus raíces en todo esto eran la cultura trash norteamericana, los comic books norteamericanos de los años 50, los héroes como La Sombra, algo sabéis y demás. Y entonces tú decías, no, ojo, que en España hemos tenido esto, pero multiplicado por 10, ¿no? Entonces, a mí me gustaba, me interesaba contactar con esta gente más joven que yo, a lo mejor 10 o 12 años más joven que yo, que no tenían ni puñetera idea de que aquello había existido y porque les habían contado siempre que todo aquello era una cosa pues casposa, franquista, y, ¿sabes? Este San Benito que se ha echado siempre, de que todo lo que se hizo en el periodo de Franco era franquista, no, oiga, no, de franquista no, coño. Y de hecho mucha parte de la gente era antifranquista. Como bien dijo José Luis Macías. Sí, tenían que pasar su censura y tal, pero bueno. Sí. No, esto se hizo con Franco, sí, pasaba su censura y lógicamente reflejaban valores de la época, ¿no? No valores inculcados desde el poder, sino valores presentes y compartidos muchas veces en la sociedad de la época. Yo siempre me acordaré, en este sentido, en una conferencia, una presentación que se hizo en la Universidad de Valencia sobre la colección Luchadores del Espacio, que luego, no sé si sabes, salió un pequeño librito recogiendo pues, aquellas ponencias y todo, y la mesa redonda que se había hecho. A ver si te pudiera conseguir un ejemplar, porque es interesantísimo, porque se transcribe la mesa redonda, menos en Guídanos estaban todos los que vivían en aquel momento, ¿sabes? Joe Bennett, en fin, los que vivían aquí en Valencia, ¿no? Y se les hizo un homenaje en la universidad y demás. Esto lo hizo Pablo Herranz, el responsable actualmente de Desfiladero Ediciones, ¿no? Bueno, el caso es que lo organizó, uno de los que invitó es a José Luis Macías, que es, como sabes, es el portalista de Luchadores del Espacio, de Comandos y de un montón de novelas populares de Editorial Valenciana. Y recuerdo pues que presentaba el acto Alfons Cervera, el amigo Alfons, y Alfons, pues claro, en su línea habitual, digamos, Alfons representaba la alta cultura, por decirlo de alguna manera, la universidad que abría generosamente sus puertas a los pobres menesterosos de la baja cultura que acudíamos allí, ¿no? Pero... un acto de caridad. Sí, casi, todo hay que decirlo, ¿no? Entonces Alfons, claro, se enreda con lo que es su tema, su monotema muchas veces, y aquellos tiempos del franquismo, la oscuridad del franquismo, aquella tristeza, esa cosa de qué tal, y no sé qué, en fin, y no se podía hacer nada, y todo estaba prohibido, y tal y cual, tiene mucha parte de razón. Pero salió José Luis Macías, le dijo, bueno, paso la palabra a José Luis Macías, que él ha vivido estas cosas y nos lo va a contar de otra manera y tal. Y claro, José Luis dijo, bueno, me parece muy bien lo que dices, Alfons, dice, pero como tú comprenderás, yo tenía 20 años y yo no voy a esperar 40 años a que se muriera Franco para empezar a divertirme. ¿Sabes? Bueno, claro. Es muy gráfica, ¿no? Como decir, oye, está muy bien esto visto desde el pasado, pero cuando estás en aquella España y en estas circunstancias, pues algo tienes que hacer. Hacerlo al margen de que haya una dictadura, ¿no? Claro, habrá que cumplir con lo que tenga que cumplir para que no me metan mano y me quiten la editorial. Además, ya no solo vivir, decía, porque yo, mira, primero ganaba más que mi padre, decía, mi padre era obrero, mi padre ganaba pues X y a mí me daban 2.000 pesetas o 500, no, X pesetas. Él ganaba unas 4 o 5 veces más que su padre haciendo 4 ilustraciones al mes, 4 portadas al mes. Entonces decía, yo era un señor. Yo, claro, mi padre que era obrero, yo veía que vivía mejor y además a mí me gustaba la juerga. Yo iba a bailar todos los viernes y todos los sábados y el día que no quedábamos con el editor y una vez acabamos borrachos, amanecimos en la noria allí arriba del todo porque no nos habíamos bajado de la castaña que llevábamos y demás. En fin,
Que te quiero decir que, claro, que es cierto, que eran muy malos tiempos, es correcto, es cierto. Que había mucha represión, es cierto. Yo lo viví en los años 60, era un niño, pero ya te dabas cuenta, y el ambiente de mi casa era más bien antifranquista, por no decir claramente antifranquista, y te dabas cuenta de que no, que el país no era normal, que allí pasaba algo raro, porque papá, esta película, ¿por qué no la vemos? ¿No? Porque esta está prohibida. Oye, mira, aquí pone que hay unos cómics que son corto maltés, por ejemplo. No, pero es que estos están prohibidos, no se puede. Entonces, ya vivías que aquello no era normal. Que allá ¿no? pasaba algo. Esto era ya una cosa que pasaba algo. Pero claro, eso no quita lo que te digo, para que tú vives en ese medio ambiente, tienes que empezar a vivir y a funcionar así, ¿no? Y creo que los tebeos y los bolsilibros y todo esto fueron, en este sentido, la gran válvula de escape de las clases populares durante 35, 40 años prácticamente. Y la libertad que aportaban, ¿no? De vivir en todo ese mundo que se te escapaba, ¿no? Tremendo, y te daba ganas de vivir y ganas de descubrir y ganas de conocer, ¿sabes? O sea, que yo creo que en ese sentido ha sido y sigue siendo muy, muy, muy injusta esta divulgación que se hace. Y después de todo este rollo, que yo reconozco que hablo mucho, que va, a mí me encanta, yo estoy aprendiendo como un loco aquí. ¿Por dónde me metía? O sea, ¿qué es lo que me vino después? ¿No? Pues sí, yo hice, ya te digo, la historia de los cuadernos de aventuras en el libro Tragados por el abismo, entonces ya me los editaba los libros Paco Camarasa con ediciones de Ponente. Y después vino el mundo vino el blog, como te comentaba, y yo en el blog pues me iba inventando, si tú lo seguías o tienes una pequeña idea, pues yo me iba inventando una serie de secciones. Entonces, a lo mejor había una que se llamaba Grandes Personas con Bigote. Y allí sacaba pues todo tipo, sobre todo de escritores de literatura popular y como Gustave Le Rouge o dibujantes como Martínez Rosete o como Boiscar, pero el único requisito que se exigía era que llevaran bigote. Entonces eran pues grandes personas con bigote, ¿no? Luego tenía otro pues que era No dicen ni mu, y entonces reseñaba películas del cine mudo, porque a mí también me gusta el cine mudo. ¿Yo qué le vamos a hacer? A mí me gusta la cosa con otro nombre. Es que no es por el novismo. Me gusta. A mí me gusta también el cine mudo. Yo es que en casa, mi padre es muy cinéfilo y en casa la verdad que eso lo mamaba desde chico. Eso lo has mamado, ¿no? Eso es estupendo. Mi padre era cinéfilo, pero de lo que pasaban en aquel momento, en los 70. Y yo recuerdo que en los 70 había un programa que en televisión, en prime time, en la 2, entonces solo había 2 cadenas, pero en la segunda había una noche a la semana que echaban cine mudo. Y ahí echaron pues Metrópolis, Las manos de Orlac, en fin, películas de Lubitsch, un montón, muchas de Lonchani y demás, ¿no? Y claro, yo me acuerdo, mi hermano y yo, los dos, papá, que queremos ver la película, y mi padre diciendo, joder, pero si ahí no hablan, hombre, si es un coñazo, si no dicen nada, si sois más antiguos que yo. Yo pensaba, sí, eres más mayor, pero yo soy más antiguo. En eso lleva razón el hombre. Eso es la verdad. Bueno, decía porque, en fin, tenía esa serie de secciones en el blog, ¿no? Y una de las secciones que fui por un personaje aquí, un personaje allá, ¿sabes? Uno de tebeos, uno de bolsilibros, como por ejemplo pues los hay también, ¿no? Y había una de esas secciones que la llamé Superhombres Ibéricos. Superhombres Ibéricos era todo aquel personaje que yo viera con rasgos de superhéroe, no de héroe, ojo, sino de superhéroe, sí, en la literatura popular o en el cómic, ¿no? Y entonces, claro, pues empecé a hacer esa sección y poco a poco me di cuenta de que aquí había material, de que había bastante, ¿no? Y entonces hice el libro, lo titulé igual, Superhombres Ibéricos. Afortunadamente, en aquel entonces Paco Camarasa me aceptaba todo lo que yo le llevara y yo pensaba, este libro a lo mejor se vende muy poco, es muy especializado, tal, ¿no? Pero bueno, Paco no, en aquel momento me decía que sí a todo, yo me aproveché, mea culpa, y le indigné el Superhombres Ibéricos, que luego funcionó muy bien, todo hay que decirlo, ¿no? Superhombres Ibéricos es una historia de la figura del superhéroe en España. Lógicamente, si tenemos en cuenta que los primeros cómics de Superman entran a España restringidamente en el año 52 o 53, hablo siempre de las fechas un poco de memoria, vía Editorial Novaro, porque aquí en España no se editaba Superman, nunca se editó Superman, se editaba, lo traían vía México. Eran unos cómics que además costaban un disparate, costaban 8 pesetas, cuando un cómic normal costaba 1,50, o sea que, en fin, eran muy valorados, pero muy poco difundidos, ¿no? Claro, eso te deja, tú piensas, dices, hombre, pues si realmente los superhéroes de verdad no llegan hasta los años 70, hasta el 69, 70, que es cuando empieza a publicar Vértice, a la Marvel y compañía, tienes 40, 30, 40, 50 años anteriores en que todo lo que se ha hecho en superhéroes es auténticamente celtibérico. Es una cosa, o sea, no está contaminada por una visión norteamericana y demás. Son héroes que nacen del magín. Es que nunca había la posibilidad de que estuviera contaminado. Claro.
Exactamente, un país que además ha estado aislado durante mucho tiempo, que pasas los años de autarquía, en fin, todos estos temas, ¿no? Y claro, eso es interesantísimo, eso se acaba. Lo que pasa es que en este caso amplié la investigación y es una historia de los superhéroes, tanto en TVO como en novela popular, que también los hay. De hecho, ya ahora te lo contaré, una colección específicamente llamada así, tanto en novela popular como en TVO como en cine. Porque cine de superhéroes se ha hecho en España, muy poco, pero se ha hecho. Supersonic Man seguramente es el título que todos los aficionados a la cultura marginal, a la cultura basura, es un término que no me gusta usar, española, pues se lo tiene en la cabeza, la obra de Pues me la apunto porque lo desconozco completamente, esto del cine de... Esto luego me lo dices que te lo mando yo, José Antonio. Supersonic Man hombre, Supersonic Man ya es una imitación, es de Juan Piquer Simón. Juan Piquer es un realizador especializado en hacer imitaciones. Es un señor que vive del exploit, que dicen los americanos, ¿no? Exploitation ¿no? Sí. Entonces, le llega la noticia, claro, te llega la cosa, hostia, se va a estrenar una película de Superman. Bueno, ¿cuánto queda? Pues parece que les queda pues como 8 meses entre que montan y terminan de rodar, ya se van montando. Nos da tiempo. 8 meses nos da tiempo, coño, llegamos antes nosotros, ¿sabes? Y entonces te haces Supersonic Man, en vez de Superman, pues Supersonic Man. Con unos trucos a la altura del betún, pero en fin, ¿qué quieres que te diga? Una espontaneidad, una gracia y ¿sabes? Una cosa de estar porque... Pero qué maravilla, a mí estas cosas me encantan. Mucho, ¿no? Entonces, esto lo hizo con varias, tiene otra también, cuando hace, ¿cómo se llamaba aquella? Profundidad 6, o en fin, una de James Cameron, que es un submarino que baja, de Abyss. El submarino y tal, el otro se saca la grieta, automáticamente dice, de Abyss, yo la grieta, coño, tú me la has hecho con un submarino, a mí me va a estar la piscina, en mi casa hay una maqueta de submarino para subirlo y bajarlo, ¿sabes? Y hacer los trucos, ¿no? Entonces, es un tipo de cine, bueno, a mí me simpatizo mucho con él, ¿no? Sí, tiene su gusto, ¿no? Su sabor. Es verdad que bueno, no serán grandes películas así desde el desconocimiento, pero ese tipo de cine a mí me gusta mucho. Es como la peli esta la de Flash Gordon del 81, creo que era. Sí, o por ahí. Sí. La ves ahora y dices, madre mía, con las cosas que ya se hacían en esa época, ¿sabes? Pero tiene su sabor. Pues imagínate un Flash Gordon, pero hecho por un español, ¿sabes? En vez de Polino de Laurentiis, una producción de aquella, por un español que además el productor, pues vamos a decir, uno de los hermanos Balcázar que estaban entonces tal, que además le dice, 3 millones, calla, es mucho dinero, hay que hacerlo por la mitad. O sea, todavía imagínate cómo. Todo ese cine, afortunadamente, es el 2000 Maníacos ha tenido muchísimo que ver en valorar ese cine, ¿no? El fancine. Es una cosa que a mí me lo decía Manolo al principio de conocernos y tal, ¿no? Y yo le decía, hombre, ¿cómo que te fijas en este cine? Y digo, mayormente es muy malo, porque es verdad, ¿no? Es malo para los estándares oficiales, vamos a decir. Claro. Claro, me decía, pero es historia del cine. Y es verdad, es decir, historia del cine es tanto un subproducto como una gran producción. Y con los videos, la literatura pasa lo mismo, es historia del cine. Por tanto, hay que hacer la historia de estas películas también. Estas películas, como estos tebeos, como esta literatura, como te acaba viciando, porque resulta que no es tan mala normalmente como te han ido contando, pues luego ya te vicias y vas profundizando y te conviertes, como yo, o como creo que tú en el campo del bolsillo libre también, en un ardiente defensor de todo esto, que merece la pena defenderlo. Es más, por ejemplo, esta entrevista, este vídeo, yo la ubico mentalmente, ¿no? Está dentro del programa textualizado que yo creé hace un tiempo, pero yo lo ubico mentalmente pues en una saga de vídeos que quiero hacer con gente que esté muy interesada en la literatura popular o en el cómic popular y demás, ¿no? Porque a mí me parece que es algo a reivindicar. Entonces, bueno, mi pequeño granito de arena, yo no voy a llegar a mucha gente, pero a quien llegue... Es así, pero hay que hacerlo. A mucha gente no llegamos a nadie, vamos, llegará pues Arturo Pérez Reverte, que escribe en el XL semanal y poco más, pero los demás no llegamos a mucha gente. Pero llegamos a los que nos interesa llegar, claro. Que es, ¿sabes? A los interesados de verdad, que son los que queremos. Pues mira, con este tema de los superhéroes, como te decía, sabes que hay varios superhombres en la literatura popular española, anteriores a Superman, sí. Hay unos cuantos superhombres, hay unos cuantos superhéroes. Había una colección, de hecho, de Bruguera, que si no recuerdo mal se llamaba así, colección superhombres o colección superhéroes, que sacaba cuatro series, el Doctor Niebla, que no era un superhombre, otra de gángsters, Jim, no recuerdo el nombre, pero en fin, un nombre americano de aquellos inventados de la época,
que tampoco era de superhéroes, pero luego sacaba El Fantasma, verdaderamente era un superhéroe disfrazado y con poderes y todo esto, curiosísimo, y El Fantasma y la de Monte Colorado, qué mala memoria tengo. El Espectro y El Fantasma. Se parecen mucho uno al otro, ¿verdad? Pero es sospechoso, sí. Pues esto era una colección divertidísima, de Fantasma los escribía Pedro de Brigode, Peter Debris, que es uno de mis preferidos, la verdad, de novela popular. Es un gran autor, evidentemente. Tú leías el primero del Fantasma y tienes, en fin, una serie, imagínate, un género superheroico con un señor que tiene doble personalidad, que tiene un traje invulnerable a las balas y demás, pero claro, para eso hay que crearle pues enemigos a la altura de su talla, ¿no? Entonces, en el primer episodio yo recuerdo que se enfrentaba, primero que aparte de que, en fin, cogía una metralleta, los diálogos eran del estilo de, recuerdo uno que hay, que le están persiguiendo, él recoge a una chica, que luego será su novia, lo recoge, la mete detrás en la motocicleta, va a 200 por hora, porque detrás están 7 coches de gastres persiguiéndole y disparándole. Él, mientras habla con la chica, se va girando y disparando a los gastres que va detrás, y mientras mantienen un diálogo, ¿no? Y así, claro, imaginaba y decía, esto es una maravilla, ¿esto qué es? ¿No? Y en el diálogo eran cosas como, entonces usted, le decía a ella, ¿no? Muy admirada y tal, usted ha combatido mucho arrogancia, decía, yo he matado más de 100, por lo menos, le decía, ¿no? Ese tipo de diálogo mientras está disparando, viendo y tal. El surrealismo, ¿no? Leche, esto es cojonudo. El caso es que luego, no recuerdo cómo, pero en fin, llegaba a Siberia, que era donde habitaba el malvadísimo de turno, y en Siberia hay una escena que yo la cuento porque es muy plástica, en el libro de Superhombres Ibéricos la evoco, porque hay un momento dado que él persigue a los malos. El malo es un señor que viste completamente de frac en Siberia, todo elegante, pero sin cabeza. No tiene cabeza. La cabeza en realidad está oculta, pero claro, tú ves un señor sin cabeza. Y a su lado una vampiresa de aquellas que tienes que imaginar, pues tipo Marlene Dietrich de la época, ¿no? Con un abrigo de pieles y demás. Y hay un momento que están huyendo por la taiga siberiana, el fantasma persiguiéndolos, y huyendo por la taiga siberiana, un señor de etiqueta, vestido de etiqueta, que no tiene cabeza, y una copia de Marlene Dietrich a su lado. Y claro, tú te imaginas que esto es sublime, coño. ¡Qué delirio! Estas maravillas, ¿sabes? ¿No? Entonces son esto. Luego hay otra serie que también es muy, muy bonita, muy graciosísima en este sentido, que escribe López Ipkiss, el mismo del autor del Encapuchado, en la serie Hombres Audaces. Sabes que la serie Hombres Audaces es una colección que saca Editorial Molino, de Pulp, en los años 30, traduciendo pues a Doc Savage, a Bill Barnes, a Peter Rice y a La Sombra, ¿no? Todo esto, bueno, luego pasa el intervalo de la guerra, se sigue publicando, pero llega un momento que llegan pocas novelas, o sospecho también que la censura mete mano y no le hace mucha gracia que ciertos personajes norteamericanos campen a sus anchas por aquí, sobre todo, ya te digo, estamos en los años 40, en plena autarquía y con unas simpatías claras del régimen hasta el año 45 o 44 por el eje, por las fuerzas de Hitler y compañía, ¿no? Entonces, no le hace mucha gracia. Total, que el editor dice, bueno, pues vamos a hacer unos personajes españoles que se parezcan un poco a aquellos, pero por autores españoles. Y Guillermo López Ipkiss crea a Yuma. Yuma es un superhéroe porque realmente tiene una serie de poderes, tiene una capa que lo convierte en invisible y tiene una serie de aparatos fantásticos un poco como los de Batman, un avión superpoderoso, un coche superpoderoso, blindado y demás. Son varias personas, son como un equipo. Digamos que Yuma en unos episodios puede ser uno y en otros puede ser otro, ¿no? Que adoptan esa personalidad secreta. Pero vamos, las aventuras son absolutamente delirantes, empezando porque el cuartel general de Yuma está en el Tibidabo, que claro, con el hambre, con todo. Imagínate, un mega cuartel de superhéroes en el Tibidabo, pues claro, te resulta ya un poco chocante, ¿no? Pero eso había, Salvador Vázquez de Parga decía que era una de las causas por las que la colección no había triunfado. Dice, porque claro, cualquier catalán de Barcelona que miraba así al Tibidabo decía, anda que va a estar allí sí, hombre, sí, va a estar. Siento como los bolsilibros que te obligaban a poner seudónimo así. Exacto, un poco anglo, ¿no? Los americanos y todo, ¿no? ¿Sabes? Entonces hay una aventura divertidísima de Átomos en Acción, me acuerdo que se llama, que sale, empieza pues nada, como siempre con Yuma, una gran catástrofe mundial, tal, un tío, el típico tío que tiene secuestrado medio mundo porque tengo una serie de bombas atómicas que las voy a hacer estallar en el momento que tal, si no me pagan no sé cuántos millones de dólares. Y esto se lo dice, claro, a los americanos. Aquí a España no iba a pedir dinero, bueno, porque no le iban a dar nada, ¿no? Pero el caso es que
hace este chantaje al mundo y entonces los servicios secretos americanos dicen, joder, ¿cómo podemos combatir esto? Y dice, mira, vámonos a España, que allá hay un superhombre que se llama Yuma y este nos lo arregla. Y entonces Yuma, en una escena absolutamente gloriosa, lo recibe en su despacho y dice, hombre, ¿qué problema tienen y tal? Y dice, hombre, que tenemos que nos amenaza con una bomba más poderosa, entonces tenemos que o inventar otra bomba más poderosa para volarle la cabeza a o algo tenemos que hacer. Dice, hombre, ustedes han lanzado, porque esto, ten en cuenta que está a lo mejor publicado el mismo año 45 o el 46, ¿no? Ustedes acaban de lanzar la bomba atómica, que es una bomba muy poderosa, dice, y en esto han invertido ustedes mucho tiempo, ¿verdad? Dice, sí, claro, los americanos. Dice, ¿y dinero? Dice, dinero no sabe usted de millones de dólares, ¿qué tal? Y en una contestación absolutamente gloriosa le dice, bueno, pues que sepan ustedes que aquí en España tenemos un ingeniero que se llama, me lo invento, José Díaz del Castillo, que por 25.000 pesetas les hace a ustedes una bomba atómica que ríe sin de la de Hiroshima y de tal. Y un poco como que el café en la pregunta dice, ¿para qué se han gastado tanto dinero? Hombre, si aquí, si aquí lo hacemos más barato. ¿Qué hacemos, coño? ¿Sabes? Entonces, claro, cuando encuentras esto en medio de una novela, por cierto, muy bien escrita, como era la cualidad de López Hipkin, ¿no? Claro, una cosa así es que, joder, son momentos gloriosos del libro, ¿no? Joder, eso es una vacilada de... Estar leyendo esto, ¿no? Todo ese tipo de cosas son un poco las que intento también, aparte lógicamente, de incidir en los autores, que son las personas con más respeto del mundo, los autores de todo este tipo, tanto de libros como de cómics y demás, aparte de eso, pues en esos factores sociológicos. Y claro, para estos factores sociológicos, diálogos como este son oro puro, aparte de que te pones de risa hablando claro y rápido, ¿no? Porque claro, cuando ves a aquellos americanos que se van así como un poco compungidos, como diciendo, joder, la que con el dinero que hemos tirado tú y aquí este tío por 25.000 pesetas nos hacía una bomba atómica, hombre, y mejor. Y mejor todavía, ¿no? Son claro, superhombres ibéricos un poco abunda en todo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno. Uno de los primerísimos superhéroes que aparecen en Europa es español. Y estoy hablando del año 34 o una cosa así, ¿sabes? Que es McVane Invencible, que es un tío que en fin, la novela empieza, él está es el típico... Los folletines tienen la cosa curiosa de que recogen un poco los temas de la novela por entregas del siglo XIX, ¿sabes? Aquellos de huerfanitas y demás, o de cosas, grandes dramas de Víctor Hugo, de niños que los compraban, los raptaban para deformarlos y venderlos en las ferias, ese tipo de temáticas, y la mezclan ya con temática más moderna del siglo XX, ¿no? Entonces, ese cruce da pie a cosas muy graciosas. McVane Invencible es un niño al que su tutor, como siempre su maligno tutor, interna en un manicomio, lo hace crecer en un manicomio, sin estar loco, el pobre ni nada, y que cuando ya tiene un poco de edad adulta, le pidió al director del manicomio que le proporcionase literalmente pone unos pellejos de vaca, tenía unos pellejos de vaca y un poco de cauchú, como escribían entonces, ¿no? Unos pellejos de vaca y un poco de caucho. Total, del tío, con unos pellejos de vaca y un poco de caucho, se fabrica un traje de superhéroe capaz de trepar por superficies verticales, inmune a las balas, y a partir de ahí ya sale y se pone a repartir leña, como te puedes imaginar, a cuanto malvados se cruzan su camino, ¿no? Esos planteamientos ingenuos son maravillosos y hablan de muchas cosas, entre otras de ingenuos que éramos todos, ¿no? En aquellos momentos, ¿sabes? Y entonces sí, el libro de Superhombres Ibéricos, que ya te digo es el siguiente que hice, pues me lo pasé muy bien, Hay una cosa también muy poco conocida, que también la cuento en este libro, porque uno de los capítulos le dediqué es, digamos, la fantasía heroica y la Sword and Sorcery antes de la Sword and Sorcery. Entonces es muy curioso que España yo creo que es el único país de Europa, por no decirte del mundo, que en los años 30 tiene mogollón de historietas de Sword and Sorcery. Antes, o sea, contemporáneo... Esto me interesa especialmente. Si todo me interesa, esta parte... Esto te lo cuento, si quieres, más en detalle. Es decir, mientras Conan está apareciendo en Wild Tales, que si no me equivoco, durante los años 30 también, sí, ¿no? Sí. Con aquellas portadas de Margaret Brundage y demás, ¿no? Que dan un Conan más estilizado, no tan hipermusculado como el de después y demás. Hay un señor aquí que se llama José Canellas Casals, que es escritor de novela popular y guionista de TVO, que dirige la editorial Marco de Barcelona y a la vez hace los guiones de cientos o decenas de historietas que se publican en los semanarios de editorial Marco. Y entre estos empieza a crear un género completamente nuevo
que es el género de bárbaros y brujería. O sea, una cosa que aquí ya te digo, ni lo habíamos visto. Dudo mucho de que él conociera en aquel momento los White Tales americanos. Es posible, no digo que no, pero lo dudo. Me cabe la posibilidad, pero... Cabe la posibilidad, porque, claro, el hombre leía inglés y todo lo que quieras, era difícil hacerte con ellos, pero... ahora, yo más bien lo veo porque este es, digamos, José Canellas Casals, o Josep Canellas Casals, como lo quiera ya al gusto de cada cual, es el hombre clave de la fantasía durante los años 30 y 40, es el hombre clave del fantástico en España. Es el hombre que escribe más guiones de historietas, sobre todo se dedica a guión de historieta, a pesar de que tiene novelas también, como Después de la bomba de hidrógeno y Los buscadores de oro en el Amazonas y demás, tiene una serie de novelas también populares, pero donde triunfa de verdad es en la historieta, ¿no? Y antes de la guerra, ya te digo, aparte de hacer historietas de cowboys, historietas de más a la paz, es un hombre con una imaginación desbordante, y entonces empieza a hacer unas historietas en las que sale a lo mejor pues, un bárbaro, que es el hijo del rey de la tribu de tal, que son bárbaros, los ves vestidos pues un poco a lo Conan, con aquellos cascos de fantasía, en el que a lo mejor este mismo barbón, en esa misma civilización que van a espadazos y tal, todos tienen una serie de brujos, de magos, que lanzan sortilegios, aparecen monstruos, todos son más bien hipermusculados también, como en la espada de brujería, ¿no? Y sobre todo hay esa hibridación de futurismo, fantasía delirante con monstruos y con brujos directamente, incluso con espectros que aparecen, los espectros que aparecen dentro de una tumba y tal, y todo esto protagonizado por un bárbaro, ¿no? Y no es una historieta o dos, son cientos de páginas las que llega a hacer así, ¿no? ¡Qué maravilla! Ahora he escrito un artículo que se podrá leer en TV Orfera próximamente, en el que hablo bastante de este tipo de historietas. Y eso española, ¿no? Supongo que es inencontrable ahora mismo, no sé qué sea a través de portales. Esto se reeditó hace unos años, lo han reeditado, pero claro, te estoy hablando a lo mejor de reediciones de 100 ejemplares. O sea, había que suscribirse. Un maravilloso señor de Sevilla al que se le debe mucho en esto, José Manuel Rodríguez Humanes, que ha hecho una serie de reediciones en las que compiló y reeditó gran número de todas estas historietas. De hecho, cuando yo escribí Superhombres Ibéricos, no lo había reeditado todavía, José Rodríguez Humanes no lo había reeditado, y yo tuve que tirar de ejemplares viejos. Tuve la suerte de hacerme una subasta con un tomo que llevaba bastantes de estas historietas, y a partir de ahí yo sabía de su existencia, aunque nadie la nombraba como de espada y brujería, ¿no? Te decían de fantasía, pero tú te puedes leerla y aquellos que es puramente espada y brujería, es sword and sorcery pura, ¿no? La única diferencia, todo hay que decirlo, porque Canellas para eso era muy particular, es que si uno, allí el bárbaro se llamaba Conan o se llamaba Kull, aquí a lo mejor se llama Heriberto. Pero esto es una cosa muy de Canellas, ¿eh? Entonces, si allí el enemigo se llamaba, pues, el nombre más rimbombante y exótico, aquí el enemigo a lo mejor, recuerdo, por ejemplo, uno que es un enemigo que además tiene una horda de hombres centauros a su servicio, a los que lanza contra el héroe, que a su vez acaudilla a los hombres caimanes, que son una especie de híbrido entre hombre y caimán. Bueno. El héroe se llama Heriberto y el enemigo se llama Quirico. Claro, son este tipo de nombres. Lo de los nombres de Canellas es algo por demás, ¿no? Es una cosa especial. Pero también me parece interesante también, porque tiene que tener otro tipo de nombre. Es decir. No, eso por supuesto. Hombre, esto sí, pero ya llega un momento, Canellas llega un momento que cuando empieza la guerra, él era un hombre católico, de ideas muy conservadoras, él vive en la Barcelona pre-revolucionaria o revolucionaria en aquellos momentos, y entonces sale por piernas, como tanta otra gente, se refugia en San Sebastián, y en San Sebastián trabaja para el tebeo de los carlistas y para el tebeo de los falangistas, que eran dos tebeos cargados de ideología hasta arriba, uno la flecha y el otro era Pelayos, ¿no? Lo que luego se unifica de flechas y Pelayos cuando viene ya el decreto de unificación por parte de Franco de ambas organizaciones, ¿no? De carlistas y falangistas. Un poco contra natura, pero bueno, los hace unirse. Entonces, él trabaja para esos tebeos, y en esos tebeos hay una historia que también se puede considerar de superhéroes, muy divertida. Si la lees sin prejuicio, es muy divertida. Eran tebeos con mucha carga propagandística. Están hechos durante la guerra, ¿eh? O sea, solo distribuidos en el... Claro, están hechos para eso, para meterse. Están hechos para eso, propaganda. Porque hay uno que se llama Bajo Tierra, muy bien dibujado además, por Canellas Casals, por Serra Massana, otro catalán, también refugiado en San Sebastián, y se llama Bajo Tierra contra los monstruos de la destrucción. Los monstruos de la destrucción es el ejército republicano, aunque aquí está representado por señores que van vestidos con armaduras mongolas de tipo Kublai Khan, ¿sabes? Y otros vestidos de esqueleto directamente. Y dices, bueno, nunca había visto tropas republicanas así, pero bueno, Canellas se las imaginaba, por lo tanto. Entonces,
el argumento es delirante también porque es en fin, al Ejército Nacional le llega un rumor y dice, oye, llaman a un corneta, no te creas que llamen a un general o un coronel, no, llaman al corneta de un regimiento, le dicen, tú ven para acá. Dice, nos ha llegado la noticia de que los rojos están en el subsuelo de la península con un plan para dinamitar la península ibérica. O sea, ya para que desaparezca España, pero físicamente, o sea, todo. Quieren destruir España, pero de verdad. Odio besánico que tienen contra España, la quieren dinamitar entera, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué hace el Ejército Nacional? Dice, hombre, mandarán un ejército, un comando. No. Mandan al corneta, le dan una moto y dicen, a ver, para allá, ves lo que puedes arreglar, poco más o menos, ¿no? Y total, ya te ves este corneta metido en un subsuelo absolutamente delirante, ya te digo, con hombres vestidos de esqueleto, con pistolas de rayos, con un ejército subterráneo de rojos encabezado por un tío vestido de mongol de Kublai Khan sentado en un trono hecho de huesos humanos. ¿Sabes? Pero qué maravilla. Entonces, en medio de todo esto aparece, para ayudar al pobre muchacho que claro, él solo contra todos y todo, bueno, aparece un superhombre que va vestido con fantomas, vestido de arriba abajo de negro, no se le ve ni la cara, solo se le ven unos ojos, vestido de negro, con un traje repelente de balas, no te explican ni por qué no. Pero claro, ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Después de todo lo que ha aparecido claro, ya. Esto ya, ¿quién es el guapo que va a pedir explicaciones? No, ¿sabes? Entonces, aparece y te lo decía por los nombres que pone Canellas. Y este superhéroe se llama P y F número 1. Joder, esto para decirlo, oye, ¿cómo lo vas a llamar? P y F número 1, coño, una cosa un poco difícil. Y entonces en la última página dice, bueno, ¿y tú por qué te llamas P y F número 1? Dice, porque eso quiere decir patria y fe número 1. Y claro, dices, joder, los nombres estos que ponía Canella a veces se le iba la mano, coño, porque una cosa es llamarle al bárbaro Heriberto y la otra llamarle a un superior patria y fe número 1, joder, ¿sabes? De todas maneras, ya te digo, Canellas con todo y con eso, luego durante los años 40 es el director artístico también del TVO más importante que hay en los años 40, que se llama Chicos, ¿sabes? Y ahí hace pues, un montón de historietas con excelentes dibujantes, con Jesús Blasco, con Emilio Freixas, en fin, una serie de clásicos nuestros. Son unos guiones, la fantasía de Canellas es una fantasía muy delirante, totalmente delirante, muchas veces te cuesta seguirla, y es porque a él no le interesa contar una historia, a él lo que le interesa es sorprender al lector conforme la va leyendo. Hay que tener en cuenta, claro, que normalmente, tanto cuando hacía literatura, porque entonces él es autor de los folletines de los vampiros del aire, el titán de los mares, el fantasma X, o sea, de gran parte del folletín fantástico el autor es Canellas, ¿no? Pero claro, ¿qué ocurre? Eran publicaciones periódicas, se publicaba un folletín o una página cada semana, ¿no? Había que sorprender al lector, tú no podías entretenerte en tiempos muertos, o, ¿sabes? Tú lo que tenías era que sorprender al lector, darle una dosis de acción, de puñetazos y demás, y sorprenderlo. Una cosa sorprendente, joder, ¿qué ha pasado aquí, no? Luego ya veremos por dónde salimos, pero de momento vamos a sorprenderlo, ¿no? Y claro, esto lo hacía tanto en el folletín como en la historieta, y te resulta que esto, cuando las lees todas seguidas, pues a veces son casi incomprensibles, es que casi ni las entiendes, porque a lo mejor termina una página, ¿no? O termina uno de los ejemplares de folletín, en Los vampiros del aire, por ejemplo, hay personajes que aparecen y luego desaparecen y no sabes qué ha pasado, ni de dónde han salido, ni nada. Y te sale un señor se que se llama... olvidado y ya está. El hombre infernal, te sale allí en la saga, hostia, el hombre infernal, esto sí que mola, ¿no? Porque es un tío que es de los buenos, pero es más feo que el hombre lobo, vamos, es tipo hombre lobo, pero es de los buenos a la vez. Y tiene un arma maravillosa que es el soplete del arma del hombre infernal, que va con aquello a chicharra vampiros del aire y tal. Bueno, pues este tío aparece y dice, sí, próximamente te contaré de dónde vengo. Bueno, próximamente no, pues se acaba la novela y ni se acuerda de que lo tenía por allí ni nada, ¿no? Igual que pues le sucede a menudo, es eso, ¿no? Es más la voluntad de sorprender al lector durante cada semana que no la de elaborar una serie de historias coherentes. En ese sentido, el folletín de hoy, el folletín fantástico, hoy es más difícil de soportarlo, ¿eh? Yo te diría que hay amigos Dionisio Platel y una serie de amigos que lo han intentado reeditar y que, bueno, vamos a reeditar Los vampiros del aire o este tipo de cosas, pero el problema es que estéticamente son preciosos, si lees un par son maravillosos, pero leerte la novela entera no, porque es que muchas veces no tiene ni pie ni cabeza. Este señor, hay que decir que cuando se inician los años 50, tanto la historieta como la narrativa popular han evolucionado mucho y él se ha quedado atrás.
Él sigue con esa táctica de sorprender al lector y el lector lo que quiere ya no le basta. El lector quiere fantasías más elaboradas, más coherentes, ¿no? Claro. Las sagas de Guerrero Antifaz, en historieta, o las novelas como El Coyote, o las sagas como El Coyote, como El Encapuchado. Claro, él es incapaz de ofrecer eso, él no puede. Entonces hay un momento que se retira del medio, se marcha en el 50 o 51, ya se marcha a su Sabadell natal, y creo que como todo catalán de bien se dedica al negocio textil, que era lo que tenía que hacer desde el principio, ¿sabes? Y desaparece un poco del mapa. Pero eso no quita para que sea la figura fundamental, de verdad, del fantástico en los años 30 y 40 en España. Es una figura insoslayable de la Canellas Casadas, tanto literariamente como autor de guiones de historieta, ¿no? Literariamente por los folletines, por los centenares de folletines que hizo. Y bueno, esto ya te digo, esto fue el estudio de superhombres ibéricos. Mi otra gran pasión, aparte de la historieta, bueno, tengo varias. Afortunadamente soy un hombre que me moriré en medio con curiosidad todavía por averiguar cosas, ¿no? Que creo que es lo mejor que puede pasarte. Eso es lo maravilloso. Es invitarme, eso sí, pero... no, pero vamos, a mí me gusta mucho el cine, me encanta el cine clásico también, veo mucho cine de ahora, pero veo toneladas y toneladas de cine clásico, tanto mudo como no mudo. Cuando con los amigos hago bromas porque digo, uy, en esta película vamos a ver tal, no, con esta no, que en esta hablan, o que esta es en color, no, yo solo veo tal, no, veo de todo. Pero bueno, me he especializado mucho en el cine clásico. Y dentro del cine clásico, pues claro, me pasa como con todo. A mí lo que me enamora es el fantástico, creo que como a tantísima gente, ¿no? Soy aficionado al género fantástico. Entonces, el siguiente libro que hice fue Cine de Terror 1930-1939. Este libro, ya, claro, salgo del ámbito español en este sentido, porque, claro, en España censo una película que, por cierto, perdida, o que solo se puede acceder a visión en copia de Filmoteca, y que además que no tuvo repercusión y que lejanamente es fantástica, no se hizo prácticamente nada más. Bueno, un cortometraje se hizo de terror, además de esto, ¿no? Pero bueno, el caso es que es un libro pues, que aborda, ya te digo, eso fue un encargo del editor, de Pablo Herranz, el editor de Desfiladero, que me dijo, oye, yo creo que eres la persona pues, que más controlas este tipo de cine y demás, por afición desde luego. Y entonces hice este libro, Cine de Terror 1930-1939, Un mundo en sombras, se subtitula, y tanto por las sombras del expresionismo como por las sombras que cubrían el mundo en la década de los 30 ya, para nosotros nefasta y para el resto de Europa ya presagiando lo que se nos venía, lo que se venía encima, ¿no? Entonces, es un libro pues que, como en todos los míos, yo soy una persona, creo, en esto bastante minucioso. Como te decía antes, historia del cine lo es todo, y no vas a hablar solo de los grandes títulos que son Frankenstein, La novia de Frankenstein, el Drácula de Todd Browning y demás, ¿no? Creo que cuando uno habla de un género o de un tipo de cosa, ha de cogerlo todo. Entonces hablo tanto de esto como de títulos más pequeños, como incluso de títulos absolutamente ínfimos, como Maniac y otra serie de producciones. Este libro se puede hacer, esto es verdad, gracias a que existe Internet, porque gracias a Internet uno ha podido acceder al 99% de todas estas películas. Gracias a Internet, no tanto por lo que se ve en la red, sino porque me ha dado pie a conocer amigos de Argentina, por ejemplo, o amigos de otros que me han pasado, ¿sabes? Compartimos. A mí una de las cosas que me sorprendió gratísimamente con Internet es que resulta que tú te crees único en una afición y no, siempre hay otra persona que tiene la misma afición que tú y sabe el triple. Y a lo mejor está en Brasil o no te digo en Túnez porque allí no se para esa barrera idiomática, ¿no? Pero es increíble, pero es así. Entonces encontré es maravilloso, me parece una herramienta impresionante. Maravilloso. Yo a veces niegas el exceso de información, pero créeme que los que nos hemos criado en los años 60 y 70... El que sabe utilizarlo para cosas que le gustan es una maravilla. Tremenda, absoluta sequía Tú veías, por ejemplo, revistas como Terror Fantástico, revistas como El Star, ¿no? Cuando ya sale el tema de los cómics underground y lo marginal y todo esto, que siempre me ha encantado. Leías esta revista o leías el Terror Fantástico y decías, joder, esto no lo voy a poder ver yo nunca. Te hablan de películas y todo esto que pensabas que en tu vida los ibas a poder ver. Y gracias a Internet no solo las has podido ver, sino que has podido estudiar sobre ellas, aprender hasta los recovecos. O sea, Entonces, de ahí nace un poco el cine de terror 1930-1939. Se enmarca dentro de un megaproyecto que tiene la editorial, que de momento se ha concretado en 2 volúmenes, es ir haciendo una historia del cine de terror por décadas, ¿vale? Salió el mío, ahora ha salido otro de Carlos Aguilar, que es el cine de terror del 50 al 59. Se supone que yo algún día tengo que escribir el cine de terror del 40 al 49, ¿sabes? Y ir cubriendo así un poco pues, las décadas
clásicas, por lo menos, del cine de terror. Es un interés que tiene Pablo Herranz, el editor, es buen amigo también procedente del Dormir Maníacos, por cierto. Cuando yo lo conocí estábamos los dos en el Dormir Maníacos, te hablo de hace 25 años, por lo menos, ¿no? Un poco más de 25. Mucho tiempo, ¿no? Y bueno, y en esa estaba. Y luego, pues ya te digo, viene una temporada en la que uno se dedica más bien a hacer de boyer, que es yo siempre lo digo, o sea, mi vocación es ver, como los boyeros estos, ¿no? Que en fin, que se hacen una regla mirando como dos, están allí disfrutando, haciendo cosas. Pues bueno, lo mío es un poco lo mismo, porque yo me asomo por la rendija, o consumo cine, o consumo literatura, o consumo historietas, pero siempre estoy viendo un poco, ¿no? Lo que hacen los otros. Y de vez en cuando, pues, te gusta salir a la palestra, y como hay pocos libros en el mundo, dices, pues como hay pocos, voy a echando uno más, ¿no? Y entonces, pues ya te digo, vienen entonces el espantoso confinamiento al que nos sometieron del coronavirus. Entonces, yo arrastraba ya varios proyectos en la cabeza, no tenía editor para ellos, esto hay que decirlo, pero arrastro todavía, incluso tengo algunos proyectos en la cabeza. Y cuando llega el coronavirus, todos nos encontramos encerrados en casa, los días son una fotocopia unos de otros, y aquello era una sensación que me molestaba muchísimo. Aquí estábamos mi mujer y yo, y no sé, no te encontrabas, ¿no? En eso de repetir un día igual que el otro, ¿vale? Consumíamos mucho cine, quemamos todas las series de Netflix y compañía, pero claro, te necesitabas hacer algo. El caso es que yo hacía ya tiempo, que igual que había hecho Superhombres Ibéricos, quería hacer una historia de los tebeos de terror en España. Los tebeos de terror que además van muy conexas su historia con los pubs de terror y con el bolsilibro de terror, ¿no? Porque es como la cultura popular, yo lo digo muchas veces, ¿no? A mí me recuerda, yo soy muy aficionado al monte, es una red, por un lado, en la que los medios se interconectan, el cine con el pulp, con la narrativa popular, con el cómic, ¿no? Y muchas veces no sabes en esa red si antes ha ido el huevo o la gallina, si fue antes la versión pulp o el cómic, ¿sabes? Porque es muy difícil de desentrañar, ¿no? Sí. Y cuando vas pasando por el bosque, ¿verdad? Que el suelo es una especie de humus, de magma, en el que allí se junta de todo tipo de hojas muertas, hojas vivas y tal. Bueno, pues para mí es un poco eso, la cultura popular, ¿no? Una especie de magma enorme en el que hay ideas que brotan, que todavía están verdes y están brotando, hay otras que ya están muertas, de esas muertas han nacido otras que luego, gracias a la muerte han nacido otras que ahora están vivas. Vamos, yo lo veo un poco así, ¿no? El caso es que, ya te digo, una de las cosas que quería hacer era la historia del cómic de terror en España. Claro, eso otros amigos, conocedores del medio, te decían, hombre, es que el cómic de terror en España hay que tener en cuenta que desde el año 51 hasta el año 70, poco más o menos, está prohibido el cómic de terror en España. Por la censura, lo prohíbe directamente, ¿no? Ahora si quieres, te lo cuento un poco más en detalle. Sí, sí. Pero entonces muchos me decían, hombre, es que eso no te da para un libro, no te da para 400 páginas. O sea que sí, da para un libro. Entonces es una investigación, se llama Viñetas Infernales, 100 años de cómic de terror en España, y es una investigación sobre eso, desde que nace el TVO en España hacia 1875, 1880, no el TVO, sino las historietas publicadas en revistas satíricas y demás, hasta ahora todo lo que se ha hecho de terror. Hay una serie de fases, es decir, en los años 30, como te decía, hay ese señor que hace Canellas Casals, que es el que hace estas historietas de espada y brujería. Muchas de ellas tienen elementos conexos con el terror, como te puedes imaginar. Claro. Aparecen espectros que salen de tumbas para enfrentarse con el bárbaro de turno y demás, ¿no? O este tipo de temas que rozan mucho, es un fantástico y muy cercano al terror. Tienes en los años 30 también, durante la guerra, hay una historieta absolutamente desoladora, que yo diría que es casi la primera historieta de terror puro y duro, aunque yo saco mucho anterior en el libro, ¿no? En Viñetas Infernales, que se llama Los misterios del otro mundo. Yo para mí el libro un poco lo cuento, ¿no? O sea, yo lo que intento, tanto con Superhombres Ibéricos, como con el libro este de terror, es lo que quiero llegar, digamos, la tesis, por decirlo de alguna manera, aunque no está, pero es comprobar si existe de verdad un género de superhéroes que haya sido pues más genuinamente de aquí, ¿sabes? Que haya tenido unos productos sí. más no auténticos, sino genuinos, ¿no? De aquí, y con el terror lo mismo, de a ver si ha habido un género de terror pues menos influenciado por tal y que se haya desarrollado más particularmente español o más particularmente aquí, ¿no? Entonces creo que el terror en España nace un poco cuando el terror en España ya en el siglo XX estamos hablando, ¿no? Ya me tiro para atrás y no me meto con la literatura de terror que hay tanta de la época romántica y demás, ¿no? Pero en el siglo XX pues tiene un poco tres raíces. Una de las raíces es
la tradición folclórica yo le llamo pantajerías celtibéricas, pero es la tradición folclórica nuestra de espectros, aparecidos, almas en pena, almas en pena que se aparecen, brujas, no hay punto que no tenga sus leyendas de brujas y demás. Este es uno. El otro, la otra pata... El español es riquísimo, en realidad, lo que pasa es que es muy rico. Ahora han empezado a publicar varias antologías, durante los últimos 2 o 3 años se han hecho varias antologías de literatura romántica española, pero no de primeros nombres, sino de rebuscar y de terror, y oye, hay cosas maravillosas. Hay que decir que casi todas están ancladas en el folclore, casi todas, lo que tú dices, es tan rico que te viene del mundo del folclore, porque tenemos una tradición sobre todo de brujas, demonios y almas en pena, pero tremenda, ¿no? Es una maravilla. Yo recuerdo, por ejemplo, en temas de literatura de espada y brujería, así más actual, Luis Guillermo del Corral, que estuvo publicando en DeLorean y tal, tiene su personaje Vindiu, que es un bárbaro de la península ibérica, vamos, una maravilla. Y el Amadís y el Rayo de Hierro también, ¿no? Que juega un poco a eso con Amadís. Que aquí hay una... Hizo forma de bolsillibro, además, el de Amadís. Sí, aquí hay un folclore maravilloso. Ahí hay un folclore enorme. Entonces, esa sería una de las patas que tenemos de las 3 patas del terror este. Una es esta, la otra es, para mí, las publicaciones de extrema violencia, que eso te sorprenderías, José Antonio, si vieras la violencia gráfica de las publicaciones de los años 10 y 20. Vamos, esto es que te deja atrás a cualquier publicación de gore de ahora, O sea, pero es una cosa inimaginable. Y te estoy hablando de revistas, en muchos casos, enfocadas a los niños, A los niños, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, ejemplares del TVO, tú recordarás, tú eres mucho más joven, pero vamos, el TVO, que era la cabecera clásica del TVO de toda la vida, ¿no? El TVO, que siempre era una cosa, pues, te decía es un humor blanco, inocente y tal. Bueno, yo tengo aquí ejemplares de los años 20, del año 24, del año 28, joder, con unos chistes atroces. Primero, aparte de que suicidas, uno de los géneros es chistes de suicidios, que esto es una cosa que hoy en día no se ahora no se puede ni hablar de eso, es decir, ahora lo pones en una red social y te borran la publicación. Un tío que se va a ahorcar y como tiene una pata de palo, la pata de palo le da abajo en el suelo y entonces le crece un árbol allí y ya no se puede ahorcar. En fin, de este tipo de cosas que, claro, dices, joder, esto hoy en día, ya te digo, no se puede, te linchan. Un chiste, por ejemplo, que es una vía de tren, este lo reproduzco, además en el libro Milletas Infernales, una vía de tren con un señor al que han atropellado el tren y descuartizado. Una cabeza por aquí, una pierna por allá, descuartizado completamente, y 2 niños, un niño y una niña, que uno le dice, ¿no? El niño le dice a la niña, dice, mira Juanita, mira qué rompecabezas más bueno nos ha dejado el expreso de Andalucía para reconstruir los pedazos despedazados del cadáver, ¿no? En fin, ese sentido, eso era una. Y luego había una serie de publicaciones, sobre todo a principios del siglo XX, estoy hablando, al principio del siglo XX, una serie de publicaciones sensacionalistas que hacen del caso una hojita parroquial para monjes subsubidas comparado con aquello. O sea, las portadas, esto te pones, es muy entretenido y muy edificante en este sentido, o educativo, hurgar un poco en la hemeroteca española, que está digitalizada, es una gran ventaja, que la puedes consultar a través de biblioteca, española, nacional, puedes entrar en la hemeroteca nacional, y allá hay una serie de publicaciones como Las Ocurrencias, como Madrid Criminal, sí, que aquello es, en fin, o sea, lo menos que encuentras es en un dibujo ilustrando la noticia, es una señora que está sirviendo el puchero a los de su familia, levanta el puchero y saca una cabeza humana de allí dentro. O una chica asando vivo a un bebé al fuego allí. Madre mía. Unas cosas absolutamente atroces, ¿no? Esta violencia, yo en el libro lo explico un poco también, claro, entronca también con un poco con la guerra de África. En aquel momento tenemos guerra con África, la muerte es un factor que está muy presente, desgraciadamente, en ese sentido en la vida española, la violencia también. La guerra de África está presente a la vez en los tebeos y también con secciones en las que los dibujos normales son abrirle la cabeza a un moro, ¿no? O hincarle la bayoneta. Los nuestros han tenido una gran victoria, sale uno allí hincándole la bayoneta al moro, o un recortable absolutamente atroz que reproduzco también de los años 20, ¿sabes? Aquellos recortables que eran mariquita, ¿no? Que ponían mariquita y salía una muñequita con varios vestidos al lado, ¿no? Para vestir y tal. Pues hay uno de los años 20, ya te digo, lo reproduzco en el libro, que dice Mariquita Legionaria. Y Mariquita Legionaria es una niña, de aquellas con la cabeza con los tirabuzones, los ojos grandes, así un poco tipo Shirley Temple, ¿no? Y está allí, pues sujetando, está mirando así muy cucamente, muy coquetamente, sujetando la cabeza decapitada de un moro en la mano, sangrante, la cabeza con la lengua, con
colgando así de tal, ¿no? Esto era, y luego pues los complementos, está el gorrito, no sé qué, y otro moro atado, con las manos atadas detrás, ¿no? O sea que, en fin, digamos que Un delirio, eso ahora mismo, vamos. No, vamos, esto te corta la cabeza directamente a ti ya. Así. Olvídate de tu carrera para siempre y de vamos. Te vas a tal, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, claro, ¿qué ocurría? Que esto inmuniza mucho a la población, digamos, que está creciendo en el sentido de la violencia gráfica, ¿eh? No estoy hablando aquí. Uno de los grandes pecados es que la gente muchas veces confunde la realidad con la ficción. Entonces, a lo mejor a veces incluso en el Facebook, pues yo pongo una cosa que te está hablando de un conquistador de estos que salían de TVO, ¿no? O de folletín, titán de bronce en la isla de los no sé qué, y siempre te sale el típico indigenista que te dice, esto es una gran barbaridad que se hizo, ¿no? Mire usted, esto será una gran barbaridad. Mire, esto es un folletín, no era este conquistador, este señor no existió, ni existió el salvaje pintarrajeado, ni los niños o los que somos adultos, y sobre todo también pasaba cuando eras niño, por mucho que leyeras que los negros iban todos con un hueso en la nariz y llevaban una lanza y todo esto, pues no, tú ya sabías que no, que los negros eran los que luego salían en televisión, en el telediario o algo, que eran gente pues civilizada y normal, igual que éramos nosotros, ¿no? Es decir, pero bueno, todavía sigue esa especie de confusión entre la realidad y la ficción, que es un poco absurda. Pues esas serían, ya te digo, la violencia extrema es una de las patas del terror en España. La otra pata del terror en España, ya te digo, es nuestro riquísimo folclore, y la tercera pata del terror en España para mí es la cultura que marca un poco la forma de hacer terror, es la cultura católica. Nosotros hemos sido un país muy católico durante muchos años, durante muchos siglos, y eso pues marca de alguna manera. Basta ver, por ejemplo, que no te he dicho fantasma, te he dicho, o espectro, como dicen los ingleses, ¿no? Fantasma, ghost. No, nosotros decimos alma en pena. Eso ya quiere decir que todo lo sobrenatural tiene una conexión con la religión, con el mundo eclesiástico, ¿no? Y por eso, precisamente, es por lo que el terror en España ha estado muy mal visto muchas veces. Y por eso es, cuando llega en el año 51, que se crea una censura específica para los tebeos, y esa censura viene de manos de sectores mayormente eclesiásticos, asociaciones de damas del Honroso Rosario, de tal, ¿sabes? Y luego, pues, directamente curas, como el padre Vázquez, que es un dominico. Esta gente, una de las cosas que hace primero es prohibir el terror. Se prohíbe expresamente el género de terror en España, ¿no? Eso es, claro, y todo viene porque yo siempre digo, claro, es que la Iglesia quiere mantener como un monopolio, ¿no? Sobre todo lo que es el mundo sobrenatural, no quiere que se metan otros el monopolio lo quiere tener la Iglesia. Bien, no me toques lo mío, no me toques lo mío que aquí mando yo, ¿no? Entonces, bueno, es una forma como otra, y que afortunadamente yo creo que en este sentido ya afortunadamente la tenemos superada, ¿no? Eso serían un poco las tres patas. ¿Qué ocurre? Pues que luego la verdad es que la evolución del terror en España, en la historieta del terror en España, estas tres patas se dejan ver durante los primeros años. Pero claro, inmediatamente en cuanto en los años 30 se empiezan a estrenar La momia, los clásicos, ¿no? La momia, el doctor Frankenstein, Drácula, aunque aquí vemos la versión española de Drácula, pero bueno, La marca del vampiro, todo este tipo de terror absolutamente esplendoroso de los años 30, la historieta ya se hace eco de esto. Yo te diría, lo primero que sale pues es una historieta en el año 32 o 33, muy temprano, adaptando el doctor Frankenstein a las viñetas, ¿no? Luego ya te viene una primera, en realidad, época de auge, ya te digo, en los años 30 es así, lo único que hay ya es una historieta muy desoladora, muy curiosa y muy terrible, que es Los misterios del otro mundo, que esa se produce en plena guerra civil. Entonces, en plena guerra civil, sabes que, claro, la zona republicana es menguante, empieza grande y va menguando conforme avanza la guerra. En la zona republicana se siguen publicando tebeos, pero pocos, en fin, muy politizados la mayoría, porque ya son los comités de empresa que incautan las empresas, y entonces los tebeos adquieren un cariz político, o sencillamente se dedican a reeditar material de los años 20 o de los años 30 anterior a la guerra, ¿sabes? Y despreocupándose un poco de la calidad de los contenidos, ¿no? Pero bueno, el caso es que hay una editorial en Barcelona que nace durante la guerra, en el año 37, dura hasta el año 38, casi a finales, supongo que cuando se acaba ya la cuota del papel y ya no hay forma de seguir editando, ¿no? Y esta editorial saca un semanario que ya en el número 1 viene a decir: queremos mantener a los niños pues fuera de la guerra, no queremos que en este semanario se hable de las tristes circunstancias por las que estamos atravesando, etcétera, ¿no? Y entonces eso como que lo quieren mantener aparte, y una de las historietas que se publican se llama Los misterios del otro mundo. Los misterios del otro mundo es una historieta
absolutamente atroz, que puede que los niños estuvieran fuera de la guerra, pero el que leyera aquella, yo no sé, yo creo que 80 años después todavía está temblando para que no se le aparezca lo que aparecía allí, ¿no? Los misterios de otro mundo tiene, yo creo que el comienzo más abracadabrante que haya tenido historieta ninguna, yo te diría que en el mundo, pues no creo que haya nadie que se haya atrevido a hacer esto. La película, iba a decir. La historieta comienza con un señor, de estos pues apolíneo y tal, que está llorando en su casa porque se acaba de quedar vivo. Su mujer, su amadísima mujer, pues ha muerto y tal. Y entonces en eso él está llorando, literalmente, con una botella de whisky al lado, se entiende que está consolándose con las copas, ¿no? Y en ese momento pues aparece una figura, un esqueleto, con una capucha como aquella de los templarios del mando de Osorio, ¿sabes? Los templarios, esto de tal, un esqueleto con esto y le dice, yo soy tu amada, no me llores, yo soy tu amada. Lo que pasa es que ahora estoy en el otro mundo. Oh, y yo que te quiero mucho. Dice, pues si me quieres de verdad, bésame. Entonces hay una viñeta absolutamente insólita de un señor plantándole un morreo a un esqueleto, ¿sabes? Una visión un poco, desde luego, muy bizarra. Y entonces le dice, si quieres estar conmigo siempre, hay una solución. Ahí tienes una pistola en el cajón, coges la pistola, te suicidas y entonces te vendrás conmigo al otro mundo para toda la eternidad. Y aquel, ni corto ni perezoso, sale una viñeta, coge la pistola, se ve como se la mete en la sien, se mete un tiro, y entonces cuando está muerto, es el cadáver allí tirado con la sangre emanando de la sien, y una especie de espíritu, curiosamente vestido de Flash Gordon, que sale, un espíritu que sale de allí, y entonces se va con su amada al otro mundo. Ese otro mundo, pues claro, es una visión del otro mundo, en el libro lo expreso con detalle, pues es una visión del otro mundo bastante laica, bastante republicana. No hay un demonio, no hay un dios específicamente, hay un tribunal de esqueletos que juzgan a los que llegan allí. Al primero que juzga dice, no, ahora tienen que juzgar a este. Bueno, no, pero primero tenemos a uno, sale un rey, juzgan a un rey, como buenos republicanos que son, al rey lo condenan a convertirse en burro y a vivir una existencia de burro en la tierra por sus muchos pecados y crímenes contra la humanidad y demás. Y entonces cuando le llega el turno a nuestro protagonista dice, este señor que ha hecho, esto todos unos esqueletos con togas negras, vestidos de toga y todo, este señor que ha hecho, dice, pues este se ha suicidado, hombre, esto está muy feo. ¿Y por qué se ha suicidado? Pues porque quería reunirse con su amada. Bueno, esto ya salió a otro costal. Si era para reunirse con su amada, no pasa nada, inocente. Ahora, el siguiente, ¿sabes? Y aquel, entonces empieza una historieta que es un periplo por el infierno, literalmente un periplo por el infierno. Es a estos dos protagonistas, hombre y mujer, por el infierno, viendo condenados, viendo suplicios, viendo, o sea, una cosa absolutamente atroz y desoladora, en la que además de vez en cuando hay un momento también que a lo mejor ella dice, hombre, allí aquella, una de las almas condenadas, aquella la conozco yo, voy a preguntarle cómo le va y cómo está aquí y tal. Y entonces la otra, que es una especie de arpía, bruja, feísima y demás, me cuenta, sí, es que mi vida en la Tierra fue un poco complicada, porque mi vida en la Tierra, bueno, su vida en la Tierra era que se había casado, se había divorciado, después de divorciarse, se había hecho puta, pero literalmente, se había hecho puta, se había hecho yonki en los años 30, y en un tebeo. Se había hecho yonki y morfinómana, entonces había... En un tebeo infantil. Al macarra que la explotaba, lo frieron en la silla eléctrica, de resulta de lo que o sea, una cosa todo absolutamente demencial, atroz, ¿no? Esto, la historieta no llega a terminar porque antes entran las tropas de Franco o porque se acaba el cupo de papel, ya te digo, y claro, en un país en guerra pues no puede ser publicado. Eso digamos que es la primera historieta netamente de terror que se produce en España, ¿no? Y luego sí que hay un pequeño boom de terror en el año 47 al 50, ahí hay 3 años que hay un pequeño boom del terror en los tebeos españoles. Eso a través, sobre todo, del gráfico extraordinario en la época. Basta que te diga que el dibujante, que era Eugenio Giner, en una entrevista decía, yo cuando quería ligar lo tenía muy fácil, porque yo iba a la chica y le decía, oye, que yo soy el que hago el Inspector Dan, y entonces le hacía un dibujito que veía qué tal, y la otra se quedaba allá y decía, joder, eso es una estrella, ¿no? Los tebeos tenían un alcance popular extraordinario, entonces nada que ver con lo que hemos conocido después, ¿no? Entonces, este personaje, que viene a ser un poco, trabaja en Scotland Yard, y entonces se especializa junto a su ayudante Estela en casos paranormales. Es decir, viene a ser Mulder y Scully, pero 40 años antes en un TVO español y trabajando para Scotland Yard en vez de para el FBI. Y claro, son unas historias absolutamente maravillosas
están esperando, están pidiendo a gritos que alguien se anime a sacar un integral con un tomito, con todo lo que hizo este señor, porque vamos, es que el inspector Dan se enfrenta a momias redivivas, se enfrenta al mismísimo Fu Manchu, se enfrenta a un sabio que hace híbridos de hombres y animales como el doctor Moreau en su famosa isla, y ¿sabe? Entonces es un delirio. El éxito del inspector Dan lleva a que muchas otras colecciones de la época lo imiten, y entonces se produce ese pequeño boom de terror en esos años, tan boom de terror que la censura toma cartas en el asunto, y así como en los años 40 no había un reglamento específico para los tebeos, había un reglamento general de censura, pero no nada específico para tebeos o para literatura popular. Esos reglamentos se crean en el año 51. Como te decía, con respecto a los tebeos, se prohíbe terminantemente el terror, con lo cual el inspector Dan sigue teniendo aventuras, pero ya de cariz policíaco, ya mucho más normales, digamos, sin todas aquellas monstruos. Bueno, hay un episodio que se enfrenta al demonio, o sea, que es el mismísimo demonio, que tiene su guarida directamente el demonio. Satán vuelve a la tierra, se llama el episodio, y es al final de la serie de esto te dicen que es un doctor loco que se disfrazaba los cojones, se disfrazaba. No se disfraza de demonio porque en toda la serie te dan a entender que es el mismísimo demonio. Lo último suena pues aquello de decir, joder, nos hemos pasado con la censura, vamos a hacer como que tal, ¿no? Nos van a pillar. ¿Sabes? Hay incluso y además tiene una guarida llena de cadáveres y de sicarios y de gente atormentada en el subsuelo de Londres, donde arden los pozos de sulfuro y de fuego como si aquello fuera, vamos, la falla de aquí de Valencia, ¿no? Algo tremendo, ¿no? E incluso llega a salir una publicación de fuera que se llama El Campeón, que es en un 80% historieta de terror. Un 80%, del año 48, 49, te estoy hablando. Ya te digo, en ese momento pues toma cartas en el asunto de la censura, establece un reglamento para los bolsilibros, establece, bueno, que entonces son pulps todavía, con el formato de pulp y demás, establece otro reglamento para los tebeos y pasan del año 51 hasta el 60 y tantos, 65, hasta el 68, no aparece nada de terror en gráfico. Sí que es verdad que los dibujantes se las arreglaban muchas veces, el terror era un tema que a los niños y al consumidor en general le gustaba, se las arreglaron muchas veces para burlar a la censura, pues tantas veces hizo el cine, ¿no? Meterle de matute pues espectros o esqueletos o, ¿sabes? Este tipo de temas, pues esos ambientes tan lúgubres de criptas y de tal, ¿no? Y según cuál fuera el censor, pues aquello colaba e iban tirando para adelante, ¿no? También son cosas que explico bastante en el libro. Y luego ya viene, pues claro, el gran auge del género de terror, que es en los años 70, ya, comienzan los 70, cuando aparece la revista Dossier Negro, ya siguen ya pues, las versiones americanas de Creepy y Erie, que son Bacchus y Rufus, y luego un poco más tarde Vampirella, cuando ya la censura empieza a probar un poco. Es decir, que Vampirella llega a España, pero cuando Vampirella llega a España no va con el bañador su cinto bañador y las botas altas que llevaba, no, en España, para publicar a Vampirella hay que hacerle un traje adecuado a la España franquista, por mucho que fueran los tiempos del desarrollo. Unos retoquitos. Lo recuerdo perfectamente. Entonces, lo que era un bañador, pues lo convierten en un vestidito de tirantes, bien cubierto, con una minifalda que le cubre un poquito, trae todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, ahí empieza ya la gran auge del terror en España, sobre todo porque los dibujantes de esas revistas, el 80% son españoles, que trabajan para Norteamérica y que de Norteamérica viene de rebote, sus producciones vienen para acá, de nuevo, ¿no? Entonces sí que es verdad que los españoles en esa época se constituyen en el grupo que crea una estética nueva para el terror, que tiene un éxito inmenso en Estados Unidos, que es muy imitada, además, por muchos dibujantes americanos imitan esa estética, ¿no? Y eso pues se convierte, ya te digo, en los años 70 en la época, en el gran auge del terror en España. Conforme va avanzando el siglo XX, pues ya sabes que el tebeo popular va agonizando, desapareciendo, acaba por desaparecer pues ya prácticamente en el siglo XXI, comienza el siglo XXI, y ahora pues sí, estamos en la novela gráfica, en las pequeñísimas tiradas de fanzines excelentes, por otra parte, ¿no? Como Tulu o como Frenzy y otros que se han hecho, que son excelentes, pero que no puedes compararlo en la repercusión que tenían las revistas de terror de los 70, con sus 50 o 60.000 ejemplares de tirada, y llegas, pues ya te digo, al momento de ahora. ¿Y el momento de ahora cuál es? Pues hay unos enormes autores que venden un máximo de 2.000 ejemplares, así es la situación, y que para vivir tienen que irse a trabajar fuera, porque aquí no se trabajar fuera. Ese es un poco el panorama. Sí, es una pena. Y eso ha sido, ahora, pues ya te digo, hasta ahora han sido pues, los campos de investigación que he seguido. ¿Qué quiero hacer en el futuro? Pues
estaría bien ver cómo han viajado los españoles al espacio. Es un tema que siempre me ha llamado la atención, ¿no? La historia de la ciencia ficción. Bueno, hace muy poquito, yo es que tengo pendiente una entrevista con él, ¿no? Con José Miguel Aguilera, ¿no? Juan Miguel. Juan Miguel Aguilera. Tengo pendiente con él la entrevista a colación de su libro, ¿no? De Pascual Inguida, ¿no? En el que analiza, pues, la obra de este hombre, ¿no? Que es una locura y seguro que estoy casi seguro que la mayor parte de la población española no tiene ni idea de que eso ha existido. No, exactamente, esto es así. O gente como Ángel Torres Quesada, ¿no? Como a Torquen, pues, que hacían cosas impresionantes, ¿no? También, ¿no? No, de nuestra cultura popular, bueno, hay que asumirlo, son cosas efímeras que se pierden. Yo hago los libros un poco con la ilusión de que no se pierdan, que de alguna manera quede preservado en algún sitio, que todo aquello existió, ¿sabes? Que no. Pero bueno, yo me acuerdo, por ejemplo, hace muy poco se hizo un programa aquí en el canal autonómico valenciano sobre Ambrós, el dibujante del Capitán Trueno, que sabéis que era de un pueblo de aquí cerca, de Buixec. Y entonces vinieron a casa, vino la sobrina de Ambrós, estuvimos rodando en casa pues con muchos ejemplares, ya no del Capitán Trueno, sino de producciones suyas anteriores y demás. Y en un momento dado me dicen, oye, ¿nos puedes enviar un escaneo a mucha calidad de una silueta del Capitán Trueno? Se la mandé. Y esto lo sacan en el programa porque ellos hacen una silueta del Capitán Trueno de tamaño natural y tienen los hígados de irse a la feria del cómic que se organiza, el Comic Con, que se organiza aquí en la feria de muestras, a preguntar a la gente joven si saben quién era. Ni puñetera idea ninguno. Nadie. Ni puñetera idea ninguno. Y estamos hablando del Capitán Trueno, que han sido del año 56 hasta el año 90 o 90 y pico, ha estado, de una forma u otra, ha estado presente en los kioscos, ¿no? Pero ni puñetera idea ninguno. Es decir, claro, no vayas a contarle de un TVO que se editara en el año 30, porque entonces ya te miran con este estado. Bueno, fíjate, ahora por ejemplo hay una editorial española, ¿no? Que está sacando, porque es que hace poco también entrevisté a José Torres Criado, no sé si lo conoces, y venía a contarnos, bueno, lo entrevisté a colación de las historietas pulp americanas de los años 50, que también censuraron, de terror, ¿no? Que también vivieron, no una historia igual, pero similar, ¿no? Pero también de persecución y tal. Sí. Claro que también era orientado a los niños, ¿no? También tenía esos toques, ¿no? Que comentabas tú, duros y tal. Y ahora mismo, pues, toda esta, no sé, Tales from the Crypt y todo esto, ¿no? Sí. Weird Science, todas estas revistas, ¿no? Todos estos TVO que se estaban reeditando aquí en España. Fíjate, estamos reeditando los americanos, que también... Sí, bueno, esto es una cosa que lo hemos tenido siempre. Editamos lo nuestro, ¿no? Sí, aquí todavía se está esperando mucha gente cuando hablas del Inspector Dan, sobre todo, porque claro, en el libro lo pongo por las nubes, porque es lo que le toca. El Inspector Dan sí que se hizo una reedición a principios de los 80, pero claro, te estoy hablando de principios de los 80, a ver si busca la hora. Claro. Sí, claro, que eso ya es imposible. O sea, si no en todo colección o algo así. Sí, en todo colección, exactamente. Tienes que tirar hacia todo colección. Pero, hombre, que sacaran un tomo integral, porque eso es una obra capital de la historieta española y está abandonado. Y es lo que tú dices. Me encanta y adoro que Diablo saque los tomos que saca, tanto de EC como de otros títulos de los años 50 del cómic americano de terror. Pero, coño, acordaros del español, hombre, sacar algo del español. Desde aquí llamamos a Diablo a que edite el Inspector Dan, por favor. Y si no Diablo, Diabolín. No hace falta cualquiera. Ya nos valdría. Qué maravilla. Vamos, yo estoy alucinando porque estoy aprendiendo un montón y estoy apuntando un montón de cosas que ya te iré preguntando poco a poco, porque en 2 horas que llevamos no me da tiempo a todo lo que me interesa de lo que has hablado. Vamos. Pero tengo aquí una cosita y quiero más. Así que... Cuando quieras repetimos. Sí, yo he intentado, vamos, es más, me he apuntado un par de programas por ahí que me interesaría hacer contigo, de cosas que has comentado. Cuando quieras, José Antonio. Y en otros, si quieres, nos centramos más en el pulp y la literatura. Hoy he tirado más hacia el cómic, que es más... Claro. Lo que quieras. Esta es tu casa. Cuando tú tengas algún tema, me lo dices y lo hablamos. Yo tengo aquí apuntado, por ejemplo, de ese libro tuyo del cine de terror, del 30 al 39, me parece súper interesante. A lo mejor hacer pequeños programitas de ciertas películas en concreto más desconocidas, ¿no? No de las típicas, sino algunas más desconocidas. Este libro tuyo de viñetas infernales, ¿no? Hacer a lo mejor de alguna en concreto y tal.
Muy hacer bien. un programilla así más chulo. Yo todo lo que tú quieras, vamos, yo te voy a ir llamando y te voy a ir proponiendo cosas y tú cuando te hartes de mí me dices Ahora te mandaré que el hablar. correo y ya tenemos los correos y ya estamos en contacto. Claro, claro, por Oye, supuesto. encantado, encantadísimo, como se dice. Pues nada, yo quería agradecerte, pero sinceramente y estoy encantado con esta charla, he alucinado y creo que la gente que vea esto, que desconozca estos temas, va a flipar, porque No aquí sé hay si mucho tendrán que paciencia tirar, de aguantar hay mucha tanto rato. posibilidad. Y que eso, muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento con nosotros. Y por mí, vamos, estoy encantadísimo de tenerte por aquí porque yo es que te sigo desde hace años a través de los grupos de Facebook con el desván del abuelito y para mí es una maravilla tenerte por aquí. Ahí veremos con qué sorprendemos mañana. A la Nada, gente. espero que hayas disfrutado y que hayas estado cómodo en la Naturalmente, entrevista. naturalmente, José Antonio. Pues Encantado, encantado. nada, si no quieres añadir nada más, yo por mí un abrazo enorme. Te Un agradezco saludo. muchísimo que hayas estado y ya te digo que voy a volver a molestarte varias veces. Te llegarán más correos pidiendo más colaboraciones porque yo me he quedado con ganas de muchísimo más. Cuando quieras, de verdad, te lo digo. Pues Para nada, eso un abrazo y hasta la estamos. próxima. Un abrazo. Hasta pronto. Hasta luego.